Un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes. En nombre de la Quinta Cátedra Global, les damos una muy cordial bienvenida a la charla Desafíos políticos y sociales en tiempos de pandemia, reflexiones interdisciplinares en clave comparada entre América Latina y otras regiones, para el cual contamos con la especial participación de Eric Hernández Benítez, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, Gersán Vázquez Gutiérrez, de Children Believe en Nicaragua, Joana Sáenz Bojacán, del Centro Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, y Laura López, de la Universidad del Norte. A continuación los dejamos con Laura López. Bienvenida, Laura. Buenas tardes, un saludo a todos nuestros invitados y al público conectado. Nuevamente bienvenidos a esta conferencia. ¿Por qué organizamos este evento? En el pasado mes de abril se alcanzó el máximo de detenciones de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos en 15 años, siendo migrantes provenientes de Centroamérica la mayoría de los detenidos. Por su parte, en el sur del continente, más de 1 millón de venezolanos han migrado a Colombia, un país que no había experimentado en la historia reciente una diáspora de este estilo. En ambos escenarios, los migrantes dicen escapar de la pobreza, del desempleo, de la inestabilidad y de la violencia en sus países. Frente a esto, los distintos gobiernos y las agencias de desarrollo han implementado nuevas medidas y respuestas a dicha movilidad humana. Por ejemplo, en Colombia se autorizó hace poco la implementación del Estatuto Temporal de Permanencia para los migrantes venezolanos, que en otras palabras es la regularización de los migrantes venezolanos en Colombia. Por lo tanto, en esta conferencia se buscará analizar el estado de los migrantes y refugiados en ambos escenarios, considerando las estrategias y políticas migratorias que se han desarrollado, junto con una mirada transversal de los efectos de la pandemia de la COVID-19 en estos casos de movilidad humana. Cada uno de los participantes tendrá un tiempo para hacer su intervención y luego abriremos un espacio para responder las preguntas del público. Por lo tanto, invito a nuestro querido público a que plantee sus preguntas en el chat que tenemos disponible aquí. Bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia con nuestra primera invitada. Ella es Joana Sáenz, es politóloga con énfasis en relaciones internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en estudios latinoamericanos de la misma universidad. Joana tiene más de 13 años de experiencia laboral en materia de migraciones internacionales. Ha sido asesora de la Gerencia para la Respuesta a la Inmigración desde Venezuela de la Presidencia de la República, asesora del Grupo de Política de Migración Laboral del Ministerio de Trabajo, asesora de la Dirección de Asuntos Migratorios y Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano y consultora de la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización Internacional para el Trabajo, la Fundación Panamericana para el Desarrollo y el Banco Mundial. Igualmente, ha sido docente universitaria por más de 15 años en el área de Relaciones Internacionales y Migraciones y actualmente es docente de cátedra de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Actualmente es la asesora en temas migratorios del Centro Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, adelante, Joana, muy bienvenida. Laura, muchísimas gracias a ti. Un saludo muy especial a la Universidad del Norte y a todas las personas que nos están viendo en este momento a través de los canales de YouTube. El día de hoy quiero compartirles unas breves ideas sobre específicamente el panorama de la migración en América Latina en estos momentos. ¿Qué ha cambiado y cuáles son los desafíos a futuro? Entonces quisiera empezar haciendo como un énfasis en cuando hablamos de migrantes, ¿de qué hablamos? Y yo creo que aquí es lo primero y el primer gran desafío que tenemos cuando nos enfrentamos desde la academia, desde la vida cotidiana y desde la construcción de políticas públicas al tema de la migración internacional. Lo primero es que cuando hablamos de migrantes, nosotros hablamos de mujeres que migran, de hombres, de población LGTBIQ, de niños. Hablamos de emigrantes, o sea, de personas que salen de su país. Hablamos de inmigrantes, o sea, personas que llegan, por ejemplo, a nuestro país.
Hablamos de retornados, que son migrantes que alguna vez se fueron, vivieron por fuera del territorio nacional y regresan por X o Y circunstancia al país del cual son originarios. Hablamos de desplazados, que son personas que por razones asociadas por lo general a los conflictos internos tienen que desplazarse, tienen que moverse de su lugar de residencia hacia otros lugares, pero la gran mayoría de las veces lo hacen en el interior de las fronteras de un mismo estado. Hablamos de refugiados, que son personas que necesitan protección internacional y a quienes los cobija alguna normativa internacional específica y diferente. Hablamos de personas apátridas, que, por ejemplo, para el caso colombiano, quienes nos están viendo, por supuesto, desde Barranquilla, pero seguramente desde otras ciudades del país, entenderán o sabrán que era lo que nos pasaba al principio con los migrantes venezolanos, y eran las mamás venezolanas que llegaban embarazadas, tenían sus hijos en Colombia, pero resulta que como nosotros aquí en Colombia nosotros habíamos roto relaciones diplomáticas con Venezuela, pues no había un consulado venezolano acá, entonces esas mamás venezolanas no podían registrar a sus hijos como venezolanos, pero tampoco eran niños colombianos porque esas migrantes venezolanas no tenían la residencia en Colombia. Entonces esos niños se quedaban básicamente sin una nacionalidad. Eso son los apátridas. Pero también cuando hablamos de migrantes voluntarios. La verdad es que son la minoría. Los migrantes, las personas que deciden pasar o salir de su país e irse a otro lugar por voluntad propia, porque consideran que, no sé, su sueño, su misión de vida. Y la otra parte son los migrantes forzados. Esa migración que, por ejemplo, se da por el detrimento de situaciones políticas, económicas, sociales en mi país, porque no consigo un trabajo, porque no puedo emplearme en lo que estudié, porque no encuentro oportunidades como mujer, como hombre, como población LGTBIQ. Y de todos estos grupos hablamos cuando hablamos de migrantes. Por eso, tal vez como empezar desde ya a hablar de los grandes desafíos que nos enfrentamos nosotros cuando analizamos el tema, y también aquellos que tienen que hacer políticas de respuesta a esto, es que realmente es un abanico y una multiplicidad de grupos poblacionales que terminan siendo como agrupados bajo ese eslogan de migrantes, pero que en la vida real responden a diferentes particularidades, y eso hace que sus necesidades sean diferentes. Ahora bien, ¿qué pasa a nivel migratorio a nivel mundial? O sea, ¿cómo estamos en temas de migración a nivel global? Lo primero es que a nivel mundial, y estas son cifras a 2020, había, según los cálculos que hizo la Organización de Naciones Unidas, 272 millones de migrantes a nivel mundial. Es decir, 272 millones de personas que estaban viviendo en un país diferente en el cual habían nacido. De esas, el 52% son hombres, el 48% son mujeres, y además hay un rango del 14% de niños. Ahora, más adelante, seguramente tendremos la oportunidad de hacer un poco más de énfasis con otro de las personas que me acompañan en este panel en el tema de los niños, pero en definitiva, entender quiénes son los migrantes en este sentido poblacional también le va diciendo a uno cuáles son las necesidades que tiene. No es lo mismo migrar siendo un hombre joven, soltero, que migrar siendo, por ejemplo, una mujer madre cabeza de hogar, o que migrar solo como un niño no acompañado, como los que vemos en las noticias que están en la frontera con Estados Unidos, en el territorio norteamericano, esperando que se les dé una solución a su calidad migratoria. Pero adicionalmente, ¿qué tenemos? Tenemos 26 millones de refugiados, es decir, 26 millones de personas que salieron de su país y que no pueden regresar a él, huyendo de persecuciones políticas o de otro tipo de situaciones que hace que sea necesario que los cobije este escenario, digamos, esta normativa internacional específica, y que son 26 millones de personas que necesitan protección internacional, o bueno, a quienes ya les ha sido reconocida esa necesidad de protección internacional.
Tenemos además 41 millones de desplazados internos. Nosotros en Colombia estamos muy familiarizados con el término y con la dinámica del desplazamiento interno. Todavía lastimosamente seguimos ocupando el segundo lugar a nivel global de países que tienen, digamos, el número de desplazados internos. Adicionalmente tenemos 4 millones de niños apátridas. Uno no creería que eso pasa, es decir, que más o menos el tema de la nacionalidad es bastante, casi que natural, ¿cierto? Tenerlo, pero realmente hay 4 millones de personas que no tienen una nacionalidad en este momento y adicionalmente hay 164 millones de trabajadores migrantes. Ese dato a mí me parece súper importante. De los 272 millones de personas, casi el 70% son personas en edad de trabajar. Eso de entrada significa una oportunidad. ¿Una oportunidad para quién? Obviamente no solo para el migrante, ¿cierto? Que puede tener un desarrollo allí de sus habilidades profesionales y de implementar conocimientos que tiene, sino también para los países de acogida, para los países de destino, porque significa que hay 164 millones de personas que pueden aportar con su trabajo al desarrollo de esos lugares a los cuales llegan. Ahora, ese fue el panorama global. Miremos un poquito qué es lo que pasa en América Latina. Entonces, en América Latina tenemos 43 millones de personas viven, o sea, que son de un país latinoamericano, viven por fuera de su país. Es decir, hay 43 millones de migrantes, de personas de América Latina que han migrado fuera de su territorio nacional. En Colombia también, y hago mucho énfasis en Colombia, pues seguramente porque nuestra mayor audiencia pertenece a nuestro país. En Colombia esa era nuestra realidad. Nuestra realidad era que casi todos, yo ese ejercicio siempre lo hago con mis estudiantes, les digo, levante la mano el que tenga un familiar viviendo en el exterior. Y ojalá quien esté en este momento al otro lado de la pantalla, usted que me está viendo desde YouTube, piense, tengo un familiar viviendo en el exterior y con plena seguridad el 100% de nosotros lo tiene. En nuestro país hay alrededor de 5 millones de personas viviendo en el exterior. O sea, es muy común y era parte como de la realidad que teníamos, como que tenemos, pues, en términos migratorios. De esas 43 millones, hay 8 millones de personas de América Latina, de migrantes que salieron de América Latina, pero que están ubicados en otro país de la región, lo que se llama la migración sur-sur. Por ejemplo, los colombianos que se fueron para Venezuela, los venezolanos que vienen a Colombia, los peruanos, bolivianos que van hacia Chile o Argentina, los paraguayos que van a Argentina, los centroamericanos, en su gran mayoría salvadoreños que, por ejemplo, van hacia México, o los nicaragüenses que van hacia Costa Rica. Esos son en totalidad, cerca, pues, alrededor de 8 millones de personas. Adicionalmente, tenemos 3 millones de personas que no son de América Latina viviendo en un país de América Latina. La gran mayoría de estas personas son, por ejemplo, personas de Estados Unidos o de la Europa Occidental que, vienen a América Latina por un tema, por ejemplo, laboral. Algunos vienen también ya con sus pensiones, por ejemplo, a ubicarse en estos climas cálidos, ¿cierto? Y son estos 3 millones de migrantes que tenemos que no son de América Latina, pero que sí viven en un país de nuestra región. Adicionalmente, tenemos 265,000 migrantes en tránsito en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Los países del Triángulo Norte de Centroamérica son El Salvador, Honduras y Guatemala. En esos países, y si nos ponemos a pensar como en lo que vemos en el noticiero, por ejemplo, cuando prendemos la noticia y vemos el tema de las caravanas. Hace poco, hace como unos 2 o 3 meses hubo una, y son ese grupo de personas que caminan literalmente, que van en tránsito buscando cómo ubicarse o cómo llegar a Estados Unidos. Entonces, se calcula más o menos que son 265,000. Sin contar, por ejemplo, los caminantes que tenemos venezolanos en el norte, en la región andina, la gran mayoría en Colombia, pero también hay unos que pasan a Perú y a Ecuador. Tenemos adicionalmente que una cifra que me parece súper importante y es que en 3 años,
de enero del 2016 a diciembre del 2019, se registraron más de 800,000 deportaciones desde Estados Unidos a estos países del Triángulo Norte de Centroamérica. Otra vez, personas hondureñas, salvadoreñas o guatemaltecas que regresan de Estados Unidos, o sea, que son devueltas, que son deportadas de Estados Unidos, es decir, que no pudieron, digamos, cumplir con esa meta que tenían de llegar a Estados Unidos y pues obviamente adquirir un trabajo y mejorar su calidad de vida. Ese tema de la deportación, por ejemplo, de entrada tiene un tema, una carga emocional muy fuerte. En muchos de nuestros países, bueno, la verdad es que en la mayoría, migrar se considera como un tema de éxito. Perdona, de pronto mis colegas de Centroamérica no me van a entender esta expresión, pero en Colombia decimos, por ejemplo, mucho como el que se va, bueno, y eso pasa en los demás países, pero el que se va es un berraco, o sea, la persona de la familia que se fue y está ya trabajando duro y está mandando dinero para que la familia en su país de origen, pues obviamente, digamos, como que mejore su calidad de vida. Pero cuando esa persona entonces se va, ¿no? Entonces se va como con toda la ilusión, la maleta cargada de esperanzas, de sueños por cumplir, y llega y no puede llegar porque la regresan. Entonces esa deportación, por ejemplo, en serio viene cargada con un tema emocional muy fuerte para ese migrante, pero adicionalmente como de, no lo lograste, ¿no? Como que mal te fue, o sea, ¿no? Como, además como con un pesar ahí social bastante complicado, que es una de las cosas que tienen que atenderse. Adicionalmente, digamos que la balanza y un poquito como esa dinámica que veníamos teniendo en América Latina, pues se va a ver rota, o sea, va a haber un elemento disruptivo que es la migración venezolana. Y es que desde 2017, bueno, desde el 2015, pero realmente con fuerza desde 2017, los migrantes venezolanos empezaron a salir de Venezuela. Obviamente por la situación que está pasando en Venezuela, que para nadie es un secreto, la disminución de las calidades económicas y por supuesto todos los inconvenientes de tipo político que presionan la salida de migrantes venezolanos. En este momento se calcula más o menos, bueno, a enero del 2021, se calcula más o menos que había 5.5 millones de migrantes venezolanos, o sea, de personas que habían salido de Venezuela. Y esto es un dato súper importante. Si la migración venezolana se mantiene con la tasa de crecimiento con la que ha venido creciendo, o sea, si la tendencia se mantiene, este año, o sea, para finales del 2021, la migración venezolana va a ser mayor que la migración siria, ¿sí? Y eso es un tema súper importante porque esa migración venezolana en un 85% está distribuida en los países de América Latina y el Caribe, en su gran mayoría en países de la región andina, Colombia, Perú y Ecuador. 3 países que no estábamos acostumbrados a recibir migración, ni siquiera venezolana, ningún tipo de migración. Por ejemplo, en Colombia, nosotros, como para que se hagan una idea, en el 2015, según el censo, para poner como cifras oficiales, según el censo del 2005, en Colombia solo habían 102,000 migrantes en nuestro territorio. 102,000 extranjeros. Eso era como el 0.08% de nuestra población. Hoy tenemos 1.8 migrantes solo procedentes de Venezuela. Si uno le empieza a sumar un poquito, estamos hablando de que Colombia está alrededor de los 2.2 millones de extranjeros viviendo en su territorio. Un cambio muy abrupto que nos exige mucho y nos reta mucho social y, por supuesto, en términos de política pública, ¿cierto? Y, pues, como les venía diciendo, entonces, de esos 5.5 millones de venezolanos que se fueron, el 85% se fue para un país de la región y de esos el 33% está concentrado en Colombia. O sea, realmente sí tenemos en nuestro país casi que una representación de esa migración venezolana. Cuando miramos, pues casi que resulta obvio. O sea, si nos ponemos a pensar, pensemos todos en el mapa de Venezuela. ¿Dónde queda Venezuela? Entonces, Venezuela por el norte y por el occidente, pues claramente tiene pues limita con el mar. O sea, ahí no habría como para dónde moverse. Por el sur está el Amazonas.
y después del Amazonas, pues obviamente Brasil, y allí, digamos, la dinámica es muy diferente. Piensen, por ejemplo, en la selva, o sea, pasar la selva al Darién en Colombia, o sea, irse por Panamá y cruzar la selva, pues es diferente, es bastante complicado, entonces pues tampoco es una opción. Y entonces, ¿qué le queda al migrante venezolano? Pues los 2.2 millones de kilómetros que tenemos de frontera entre Colombia y Venezuela, y pues que por supuesto es el paso casi que natural, pues, que tienen los migrantes venezolanos. Entonces, ahora, este dato, por ejemplo, me pareció súper importante, esta gráfica que quiero compartir con ustedes. Miren, si se dan cuenta, el azul oscuro, bueno, primero tenemos aquí como un top de 20 países, ¿cierto?, de la región. Y tenemos, entonces, en azul oscuro están los emigrantes, o sea, las personas de ese país que salieron del país, ¿listo? Y en azul clarito tenemos los inmigrantes, o sea, las personas extranjeras que llegan a vivir a ese país. Entonces, lo primero es decir, como, okay, el campeón de la emigración en el continente, pues en la región, más bien en América Latina y el Caribe, es México. México tiene alrededor de 12 millones de personas viviendo por fuera de su territorio, y la gran mayoría de estas se concentra, creo que casi en un 90% en Estados Unidos. Pero bueno, y así, digamos, nos pasa. Nosotros en Colombia estamos como casi como que en un auge, en una época en la que pensamos que más o menos nos llenamos de venezolanos, literales con lo que todo el mundo dice, pero cuando uno mira esta gráfica dice como, ok, no, hay muchos más colombianos viviendo en el exterior que migrantes que llegan. Y eso es importante, digamos, esa balanza es importante porque es que la migración también aporta a una cosa que se llama el bono demográfico. Y es que nosotros, por ejemplo, estábamos perdiendo, porque también los colombianos que se van y los mexicanos y los argentinos, bueno, todos los que se van son también jóvenes en edad de trabajar, la gran mayoría son personas que han tenido acceso a la educación superior, o sea, ¿no?, como talentos importantes que se van. Y nos estábamos casi como que quedando pues como sin una base ahí importante y en mano de obra, por ejemplo, y la migración llega a arreglar esa balanza demográfica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues digamos, es lo que nos está pasando en Colombia, el bono demográfico se ha ido acomodando por la migración venezolana. Miren lo que pasa en Venezuela, uno creería que mucha gente en Venezuela ha salido, y pues bueno, sí, claramente ha salido, pero ellos siguen teniendo migrantes en su territorio, y una parte importante de esos migrantes, por ejemplo, son colombianos. También eso, hay, digamos, situaciones diferentes, o sea, como de tener más inmigrantes que inmigrantes, suceden, por ejemplo, en los casos de Argentina, de Chile y de Costa Rica. El caso costarricense, por ejemplo, es muy llamativo, y es que Costa Rica tiene como la fama, y es real, pero digamos que como en el imaginario de los migrantes, Costa Rica es un muy buen lugar para ir, sobre todo si vas en búsqueda de protección internacional. O sea, todo este tema de refugiados, Costa Rica tiene una amplia normatividad que permite que un migrante, digamos, se pueda insertar fácilmente allí si es, digamos, si es cobijado bajo la figura de refugiado. O el tema de Chile, por ejemplo, muchos migrantes del Pacífico colombiano van a la zona minera de Chile, que es el norte de Chile, en Antofagasta, a vivir allí, a trabajar en las minas y a trabajar en los negocios como paralelos a la mina. Y en Argentina, digamos, se presenta una gran emigración, también por el tema del acuerdo, ahorita más adelante les voy a hablar de eso, del acuerdo de residencia de Mercosur, que permite que los nacionales de los países miembros del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, puedan moverse entre esos países y puedan inclusive tener estancias largas, lo que ya los cataloga como migrantes, por temas como estudio o trabajo. Entonces, digamos que esto me parece importante como es para dimensionar eso, ¿no? Que realmente, y si uno se pone a mirar, pues el azul oscuro es un poquito más grande, digamos, más representativo, lo que significa que América Latina sigue siendo, en su mayoría y por excelencia, una zona de la cual la gente sale. Ahora, ¿qué características y qué novedades tenemos en América del Sur? Vamos a concentrarnos, vamos aquí a partir un poquito la región y vamos a hablar de América del Sur y luego vamos a hablar de Centroamérica. Entonces, ¿cuáles son esas características iniciales? Lo primero es que en América del Sur, evidentemente, la migración venezolana, pues, es la novedad, digamos, más grande.
el tema de las turbulencias políticas y económicas que han sucedido en Venezuela, que siguen obviamente presentándose, pues han generado una crisis humanitaria de amplias magnitudes, ¿cierto? Que la verdad ha generado como un súper desafío para los países de América del Sur. Yo quiero insistir en esto, sobre todo los países de andinos, digamos los del norte de Sudamérica, otra vez Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. No éramos países acostumbrados a recibir migración. Nosotros de aquí salía la gente no llegaba, o sea, yo en esto siempre soy súper clara, el sueño colombiano, pues eso no lo tiene, de verdad, lo tendrán por ahí unas poquitas personas, pero no es como, uy, yo sueño con ir a vivir a Colombia, no, eso no pasa, ni existe el sueño peruano, ni el sueño ecuatoriano, ni el sueño boliviano. Pero con este tema de la migración venezolana, pues obviamente empezamos a tener mucha migración en un espacio de tiempo muy corto y eso de entrada empezó a generar brotes de xenofobia. Yo no sé si a ustedes les pasa, a ver, en Barranquilla la cosa es diferente con el tema de la migración venezolana. Barranquilla es tal vez una ciudad que uno debería mostrar muy bien lo que pasa allí, porque el migrante venezolano casi que se amalgama, digamos, y es bastante bien recibido en la región, en la ciudad, perdón, y la ciudad tiene un programa súper bonito y súper completo de atención de población migrante. Pero en el resto de las ciudades, por ejemplo, en Bogotá, donde yo estoy, el tema era muy diferente. O sea, si nosotros veíamos un migrante, un extranjero que llegaba a Bogotá, pues todos éramos súper amables. ¿Qué quieres? Yo te llevo, vamos a conocer Monserrate, vamos a comer tamal, lo que sea. Pero cuando llegan los venezolanos, ahora entonces ya no. Usted me va a robar, me va a quitar el trabajo, le va a quitar el cupo del niño en el colegio y empezamos a tener esos desafíos que en realidad no es porque seamos malas personas, sino que es una transición normal y natural que se hace o que hacen las sociedades cuando se enfrentan a estas situaciones. O sea, nadie se ha puesto súper feliz porque en 3 años tuvo 2 millones de personas nuevas de otra nacionalidad en su territorio. No, eso no ha pasado en ningún lado. Es un proceso, pero es un proceso que obviamente tenemos que ir como mirando como muy en detalle. ¿Qué otra característica como también novedosa hay en América del Sur? La migración intrarregional sigue siendo muy importante. O sea, nosotros tenemos una tendencia, digamos, ahora cada vez más, digamos, antes, en la década del 80, por ejemplo, en la década del 90, la gente de Sudamérica salía toda hacia Estados Unidos, la gran mayoría hacia Estados Unidos, algunos no, también una parte importante hacia España, porque, por ejemplo, en ese momento no existía el visado Schengen, España no nos pedía visa, entonces era muy fácil, digamos, ir y quedarse allá trabajando o estudiando. Pero cada vez más el tema de migrar entre los países de la región se ha vuelto una opción. Entonces, por ejemplo, vamos a Perú, vamos a Ecuador, vamos a Chile, Argentina y nos encontramos un montón de ciudadanos de países de Sudamérica. Entonces, realmente, si bien la migración sigue teniendo, obviamente, sus destinos fuertes en Estados Unidos y Europa, cada vez más es más grande la migración que se hace entre los mismos países de Sudamérica. Y eso de entrada, pues te va poniendo como unos tintes también de, oiga, hay que ir pensando, por ejemplo, en términos de coherencia, o sea, yo como país, ¿cómo trato a los extranjeros en mi territorio y cómo quiero que traten a mis nacionales en otro territorio, ¿sí? ¿Cómo trato yo a los venezolanos, pero cómo le estoy exigiendo a los ecuatorianos que traten a los colombianos, por ejemplo? O cómo yo como argentino trato a los bolivianos, pero cómo le estoy pidiendo a los brasileros o a los uruguayos que traten a los argentinos, ¿no? O sea, hay también como esas llamadas a las reflexiones en términos de coherencia. Hay una tercera característica súper importante y es que millones de personas de América del Sur siguen residiendo fuera de la región, obviamente, o sea, ha ido aumentando la migración sur-sur, pero como les decía, seguimos teniendo a Estados Unidos y en su gran mayoría España, Inglaterra, Francia, como, digamos, los migrantes que viven, digamos, pues, los migrantes suramericanos que viven en esos países, pero adicionalmente también estamos recibiendo
de manera como, claro, lento, pero sí creciente, extranjeros que vienen a nuestros países a asentarse. Y eso, por ejemplo, la migración que hay asiática en el Perú, ¿sí? Ese tipo de, o la migración africana en Brasil. Entonces, también es importante, digamos, pensar en que hay que hacer, por ejemplo, trabajos de segundas lenguas, por ejemplo. No todos los migrantes que llegan acá a nuestros territorios saben español, o los que llegan a Brasil, pues casi nadie sabe portugués. O sea, hay también como una serie de trabajos que hay que hacer. Y adicionalmente, pues está este tema de que siguen en nuestra región, sigue siendo una región de conflicto, una región de inestabilidad política, económica, y eso aumenta la migración, ¿sí? Y eso, digamos que hay que tenerlo súper presente. Por ejemplo, este tema de lo que está pasando con el COVID pone de presente eso, o sea, digamos, el bajonazo económico, el impacto económico que la pandemia ha causado por el COVID-19, pues ha hecho en nuestras economías, ha impulsado a que mucha gente diga, no, yo me tengo que ir y me tengo que ir y me voy, ¿sí? Y empezamos, o por ejemplo, no me voy a ir a vacunar a otro lado, está pasando mucho ahora en nuestro país. Y eso realmente, digamos, lo que pone presente es que América Latina, por su misma forma en la que es, por la misma dinámica social, política, económica que tiene, pues va a seguir siendo un país, una región, sobre todo Sudamérica, de donde la gente va a salir, ¿sí? Y eso es un componente que no podemos perder de vista, porque finalmente esas personas pues siguen siendo de alguna manera parte también de nuestro Estado, pero adicionalmente pueden ser focos de ayuda para, digamos, el desarrollo y la recuperación económica. La vinculación de las diásporas en el extranjero es súper importante en estos momentos de recuperación económica, y de eso creo que en nuestra región tenemos que aprender un montón. Ahora, ¿qué pasa en Centroamérica y el Caribe? Entonces, lo primero es que obviamente la migración hacia el norte pues sigue siendo predominante. O sea, aquí no vamos a decir que haya un cambio, pues que ahora los salvadoreños están yendo a París. Pues, no, sigue siendo Estados Unidos, ¿sí? El destino por excelencia de los migrantes centroamericanos, mexicanos y caribeños. Yo creo que hacia allá, digamos, es como el gran flujo migratorio, y es una tendencia que pues casi que me atrevería yo a decir que no va a ser modificada en el corto y mediano plazo. La segunda como gran característica de los flujos migratorios en Centroamérica y el Caribe es que son irregulares. ¿Qué significa irregular? Y aquí, por favor, una súper llamado. Cuando hablamos de migración, no hablamos de migración legal, ilegal, o sea, en términos de que si es legal que alguien se mueva, ¿no? Porque es que moverse es casi que innato en el ser humano, es un derecho fundamental, poderse mover de territorio, sino que si lo haces por los caminos regulares, o sea, con un pasaporte, entrando por un aeropuerto o por un puesto de control migratorio, sellan tu pasaporte, eres un migrante regular. Y si lo haces por los canales, pues que no son esos, o sea, por ejemplo, como los migrantes venezolanos que cruzan la frontera, cruzan el río, cruzan por debajo del puente Simón Bolívar en Cúcuta y entran a Colombia, o los migrantes centroamericanos que cruzan el río y llegan a Estados Unidos, esos son migrantes irregulares, ¿listo? Entonces, esta migración irregular es una característica muy importante en la subregión. Los migrantes que, por ejemplo, las caravanas, o sea, que tratan de irse todos y con presión entrar a Estados Unidos, y que, por ejemplo, ellos salen muchas veces de Honduras o de Guatemala y van llegando y van cruzando. Entonces, por ejemplo, llegan a México y no, pues ya no pudieron pasar a Estados Unidos. Bueno, pues la gran mayoría se va a quedar en México, o sea, no se van a devolver a sus países. Y como entraron a México de manera irregular, pues son migrantes irregulares. Y eso, digamos, impide o obstaculiza más bien la integración de estos migrantes. Ahora,
También hay un tema muy importante en México que nosotros ya estamos empezando a ver en Colombia y en el Caribe con gran intensidad, es el tema del tráfico de migrantes y la trata de personas. O sea, lucrarse de que o pedirle dinero pues a un migrante para pasarlo de un punto geográfico a otro, es una práctica muy, digamos, común en Centroamérica y México, y también está siendo ahora cada vez más evidente en nuestros territorios, digamos, suramericanos, y es una cosa de esos delitos conexos a la migración que hay que mirar y que hay que atender. Adicionalmente, pues, claramente en Centroamérica, o sea, como diríamos en Colombia, si en Sudamérica no llueve, en Centroamérica no escampa. O sea, también hay una situación interna muy complicada, o sea, basta prender el televisor, ver lo que está pasando, por ejemplo, en El Salvador, ver lo que produjo digamos, todas las angustias como sociales que se viven en estos países y que son agudizadas por circunstancias como el COVID-19, como, por ejemplo, no sé, los huracanes, ¿sí? No sé si ustedes tienen tan presente esto, pero pues, Centroamérica fue sacudida por los huracanes ETA y OTA de manera súper seguida el año pasado, y eso dejó unos estragos grandísimos. Aquí está precisamente en este quinto punto. Y entonces esas condiciones socioeconómicas, ese tema de violencia, y ahora sumémosle las cuestiones climáticas, pues obviamente influyen en que la gente quiera y desee y busque moverse hacia otro territorio. Resulta que en medio de ese gran panorama, ¿cierto? O sea, ya sabemos que es como tenemos una cantidad de personas grandísimas moviéndose y que tenemos adicionalmente unos flujos migratorios mixtos, o sea, que tenemos emigrantes, tenemos inmigrantes, tenemos retornados, tenemos migrantes de tránsito, tenemos víctimas de tráfico de migrantes y trata de personas, tenemos niños, hombres, mujeres, población LGTBIQ, pues han surgido unos espacios de coordinación, y digamos que existen espacios de coordinación de Naciones Unidas, espacios de coordinación de gobiernos. A nivel global existen estos, está el Foro Global de Migración, está un seguimiento que se le hace al Pacto Mundial de Migraciones, y también existe una red, la Red de Naciones Unidas para el tema de migración. Existen espacios en América Central, entonces tenemos la conferencia regional sobre migración, tenemos el marco integral regional para la protección y soluciones, que es el MIRPS, y tenemos las IBC, que son las Issue-Based Coalitions, que son más como unos ejercicios de tener unas acciones muy concretas en territorio, lideradas, por supuesto, por las agencias de Naciones Unidas. Y en Sudamérica tenemos el proceso de Quito, que es un espacio de gobiernos, ¿sí?, que están revisando qué hacer y cómo hacer frente a la situación en Venezuela y, por supuesto, a la migración que sale de allí. La plataforma R4V, que es la plataforma de respuesta a la migración venezolana, que agrupa a todas las agencias de Naciones Unidas, a las ONGs que trabajan el tema, y la Conferencia Suramericana de Migraciones, que es más antigua que el proceso de Quito, y que pues ahí hacen parte pues todos los países de Sudamérica, y que también es un foro gubernamental que busca precisamente implementar acciones para proteger los derechos de la población migrante. Ahora, en términos de desafíos, y con esto termino, yo creo que hay 5 desafíos fundamentales para atender en nuestra región, en América Latina y el Caribe, en términos de migración. Lo primero es que tenemos que ser capaces, y digo tenemos, porque bueno, ustedes saben, yo pertenezco a una agencia de Naciones Unidas, al PNUD, pero también tenemos como gobiernos, ¿cierto? Y inclusive como ciudadanos de nuestras sociedades, que ser capaces de visibilizar las contribuciones de los migrantes en medio de un panorama de absoluta disrupción informativa, o sea, de lo que vemos en el noticiero. Por ejemplo, en Colombia, uno prende el noticiero y sale, robaron a una persona, un ciudadano venezolano, antes no, y ahora dicen un ciudadano extranjero, pero pues todos sabemos que es venezolano, ¿cierto? Pero cuando pasa algo con un colombiano, pues nadie dice, no dice como, ay, robaron a una señora, un colombiano,
no, siempre es como diciendo ese tema de la nacionalidad, por ejemplo, y eso va minando, ¿no? La concepción que las personas tienen de la migración. Entonces, tenemos que ser capaces de visibilizar la contribución que los migrantes hacen al desarrollo de nuestros países. Miren, está comprobadísimo, no hay un solo estudio que diga lo contrario. Y es que a través de la historia, en todos los lugares del mundo donde se ha producido migración, la migración ha contribuido al desarrollo. No es fácil, no se da de manera mágica, hay que adecuar políticas, pero la migración sí contribuye. Lo que tenemos que hacer es simplemente hacerlo, como voltear los botoncitos, oprimir los botones que son para que realmente se pueda capitalizar ese aporte. Lo otro que hay que hacer o el gran desafío es promover la integración. O sea, si nosotros piensen que emigrar, y les repito, o sea, el sueño colombiano no existe, ¿sí? El sueño argentino no existe, el sueño mexicano, México, súper querido, los quiero con todo mi corazón, pero no existe, ¿sí? Y básicamente, si nosotros no promovemos que la gente que llega a nuestros países por una situación forzada, porque la gente sale de su territorio por una situación forzada, si no logramos que logren integrarse desde un punto de vista socioeconómico, si no los volvemos agentes de desarrollo, pues obviamente lo que vamos a tener es personas con unas necesidades, porque claramente migrar implica una necesidad. Necesito comer, necesito vestirme, necesito alimentar a mis hijos o darles educación o enviar dinero a mi casa, pues seguramente vamos a promover es que esas personas se metan en cosas que no son, en cuestiones ilegales, ahí sí, temas de delitos o en el mercado informal, ¿sí? Y también hay que promover la cohesión social. ¿Y qué es la cohesión social? Y esto es una invitación a las personas que nos están viendo, sobre todo en Colombia. Nosotros tenemos que empezar a pensar que nuestro país es otro país. O sea, la realidad colombiana cambió y nosotros ya no somos un país de donde solamente sale la gente. A Colombia también vienen migrantes y vienen a quedarse. Si mañana Nicolás Maduro sale del gobierno en Venezuela, Venezuela se va a demorar 30 años en volver a ser la Venezuela del 2016. Luego, esos migrantes van a durar 30 años aquí. O sea, la vocación de permanencia y el tiempo que van a estar los migrantes acá hace necesario que empecemos a pensar nuestro país de manera diferente y que como ciudadanos, como personas, empecemos a entender que es que no vale poner un muro, no vale cerrar la frontera, no vale simplemente hacernos como yo siempre digo, como el monito del WhatsApp que cierra los ojitos. Tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que es parte de nuestra realidad nacional. Lo tercero es que tenemos que humanizar la migración. O sea, el migrante no es un número. El migrante no es una cosa como si se lo hicieran con moldes y saliera, ¿no? Yo les decía al principio, los migrantes son hombres, son mujeres, son niños, son mujeres madre cabeza de hogar, mujeres que llegaron embarazadas, salieron, corrieron, cruzaron la frontera a pie, han recorrido embarazadas. ¿Por qué? Buscando un nuevo camino. O sea, humanizar el tema, ponerle cara a la migración. Y sobre todo tenemos que estar muy alertas en permitir que no pase una cosa, y es que la migración se vuelva un elemento de lucha electoral. Que la migración entonces sea algo, la posición frente a la migración, sea algo que utilicen los candidatos electorales para ganar votos. Entonces, sí hay que cerrar la puerta, porque eso es lo que la gente quiere oír. Entonces, instrumentalizamos al migrante, lo volvemos un elemento electoral y votamos por ese señor que va a prometer que cierren, que va a expulsar a todos los venezolanos de Colombia, o no sé, en Centroamérica, por ejemplo, que estamos ahorita en pleno proceso electoral, o lo que está pasando en Perú, en Ecuador, que tenemos elecciones en junio. O sea, realmente no nos podemos permitir ese tema y porque, digamos, y lo que hay que promover más bien es ese tema de la humanización de la migración, ponerle rostro al migrante. En cuarto lugar, yo creo que hay que trabajar con una perspectiva de gobierno local. O sea, claro, obviamente los gobiernos nacionales son importantes, la política pública a nivel nacional, lo que pasó en Colombia. Vamos a regularizar por 10 años a los migrantes que se encuentran en territorio nacional. Una idea maravillosa, les digo, es lo mejor, es la decisión más inteligente que nos ha podido pasar, digamos, en este país en términos migratorios. Pero definitivamente hay que ponerle un rostro local, hay que ponerle un enfoque local.
los que realmente le ponen el pecho, por decirlo de alguna manera, los que realmente hacen como ese primer recibimiento del migrante son las ciudades, son los municipios. Y ahí hay que entender muy bien cuál es la realidad de ese municipio, de esa ciudad, y asimismo tratar de dar una respuesta coherente a la particularidad de ese territorio y a la particularidad también de los migrantes que van hacia ese territorio. Ahí. Y finalmente, me estoy devolviendo. No supe cómo. Bueno, y finalmente hay que mejorar la coordinación regional. Miren, de eso tenemos que aprender un montón de Centroamérica. Yo creo que Centroamérica ha tenido un buen esquema, digamos, de diálogo, porque claro, la migración allá sí es un tema como que se daba mucho, ¿no? Entre los países. Aquí en Sudamérica, lo que pasó, por ejemplo, con la migración de Venezuela es que los países Perú, Ecuador, Brasil, simplemente cerraron la puerta, chao, ¿sí? Y más o menos dejaron a Colombia con todo el tema como responda usted. Y eso no puede ser así. O sea, yo creo que las experiencias internacionales también nos demuestran que es muy necesario coordinarnos regionalmente, que tenemos que hablar entre gobiernos, que tenemos que promover, digamos, una articulación casi que como partiendo como de esta visión realista, ¿sí? De que la migración está y se va a quedar y tenemos que afrontarla de una manera regional, como afrontamos los demás países, como nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que la democracia vuelva a Venezuela? Bueno, también hay que pensar, bueno, ¿cómo hacemos como región para maximizar ese beneficio que nos puede traer la migración venezolana a todos nuestros países? Yo creo, pues, que aquí ya inclusive vale un montón, qué pena, pero quisiera como dejarles entonces estas reflexiones, querida Laura, y bueno, pues nada, espero que haya sido útil para quienes nos están viendo desde sus casas. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana, por tu presentación. Aquí en el chat han planteado ya varias preguntas que, bueno, las dejaremos para el final, como comenté al inicio. Vamos entonces ahora a cederle la palabra a nuestro segundo invitado, Gersán Vázquez Gutiérrez. Él es economista y profesional del desarrollo en temas de monitoreo y evaluación. Cuenta con una maestría en Gobernanza y Desarrollo por el Instituto de Políticas de Desarrollo de la Universidad de Amberes, Bélgica. Ha trabajado en organizaciones internacionales de desarrollo y actualmente es oficial de programas en monitoreo, evaluación, aprendizaje y gestión del conocimiento en la organización canadiense Children Believe en Nicaragua. También forma parte de la junta directiva de la red de evaluadores jóvenes y emergentes de su país. En su puesto anterior se desempeñó como oficial de monitoreo y evaluación en un proyecto regional de prevención de migración irregular de la niñez y adolescencia en Centroamérica y México. Gersán, bienvenido. Muchas gracias, Laura. Un gusto estar el día de hoy. Muchas gracias a la Universidad del Norte también por la invitación. Creo que invitar a otros actores, nosotros que estamos desde organizaciones que implementan proyectos, que dan seguimiento a los proyectos, enriquece el debate de la migración. Aprovechar este espacio académico creo que va a aportar mucho, y más que todo también en la zona de América del Sur también, donde tienen otras dinámicas de migrantes, y conocer un poco más sobre la migración en otras zonas del continente es muy, muy importante. Muchas gracias. ¿Me confirma si se puede ver, por favor, Laura, un momento? Aún no. Ya estamos viendo tu presentación. Listo, muchas gracias. Entonces, yo les comentaré un poco, gracias también a Joana por hacer esa pequeña introducción de todo lo que es la región. Yo en este momento les voy a explicar un poco sobre los desafíos de las políticas migratorias, pero desde el caso de Centroamérica. Y cuando me refiero a Centroamérica, lo haré más enfocado en el Triángulo Norte, que también mencionó Joana, que son estos países en rojo, Guatemala, El Salvador y Honduras, que son los principales países expulsores de la región, y en menor medida Nicaragua, porque el principal flujo migratorio de Nicaragua es hacia Costa Rica, pero en años recientes también ha comenzado un mayor flujo hacia los Estados Unidos. Entonces, cuando me refiero a Centroamérica, lo haré principalmente a estos tres países conocidos como el Triángulo Norte. Yo les voy a comentar sobre 4 aspectos durante mi presentación. El primero, un contexto, qué está pasando actualmente con la migración en Centroamérica, cuáles son las políticas, cómo se respondió ante este nuevo cambio, qué podemos esperar a futuro. Luego vamos a ver un poco sobre los desafíos ante estos nuevos cambios, además de los flujos migratorios, qué otras cosas podríamos esperar que podrían ser importantes para que los tomadores de decisiones puedan dar soluciones, que será el tercer punto. ¿Qué políticas migratorias podríamos utilizar? Serían
efectivas estas políticas, tenemos evidencia que pueden funcionar, cómo lo podemos hacer mejor. Y finalmente les hablaré un poco sobre los posibles impactos. Es decir, si nosotros logramos tener mejores políticas más seguras, ordenadas, cuáles podrían ser los impactos positivos tanto para países emisores como para países receptores. Entonces, tocando el primer punto, en tema del contexto, voy a empezar con algunos datos. 230, ese es el número en promedio de migrantes que estaban llegando a la frontera sur de Estados Unidos durante marzo del año 2021. Estos son los datos más recientes que tenemos para la región, y aproximadamente son 4 migrantes cada minuto de esos 230. Es una cantidad que no habíamos visto en muchas décadas. Aquí pueden ver en más de 20 años, desde el 2001 no mirábamos esa cantidad de migrantes. Y algo particular, lo que hace diferente de los migrantes centroamericanos con respecto a otras regiones, tiene que ver con los niños no acompañados. De esos 230 que les mencioné que están llegando cada hora en promedio a la frontera sur de Estados Unidos, 24 son niños que viajan sin padres, sin madres o sin ningún guardián. Esta es una cantidad que tampoco habíamos visto, un aumento de casi el 163% con respecto al año pasado. En el 2020 vimos que hubo una disminución de los flujos. Muchos países comenzaron a cerrar sus fronteras por el tema de la pandemia, pero los efectos ya se están volviendo más fuertes. Entonces ya estamos viendo un aumento nuevamente tanto de migrantes a nivel de familia como de estos niños no acompañados. Entonces, estamos viendo un flujo que estábamos experimentando hace 2 décadas, y entonces vale la pena preguntarnos por qué es que tantos centroamericanos deciden migrar. ¿Qué hacen que, como estamos viendo en pantalla, haya gente que tome su vida en una maleta, viaje en grupos más de 5.000 kilómetros desde El Salvador, por ejemplo, Honduras, hacia Estados Unidos, exponiéndose a riesgo en la frontera? Incluso muchos de ellos nunca pueden llegar hacia su destino final. ¿Qué hace entonces que haya tantas personas de Centroamérica queriéndose mover hacia los Estados Unidos? Bueno, las causas son realmente complejas, son estructurales la mayoría y son multicausales. Es decir, un migrante puede estar haciéndolo por una sola causa, otros lo pueden hacer por 3 o diferentes causas, y muchas de esas causas son bidireccionales. Entonces, les comentaré sobre algunas de estas 3, las principales que se han identificado en literatura recientemente, pero no son exclusivas. Tomemos la violencia. Los niveles de violencia en Centroamérica son endémicos. Para ponerles un poco en perspectiva, 4 de las ciudades de Centroamérica se encuentran entre las 50 más violentas de todo el mundo. Y para también darles un poco más de información, entre Honduras, El Salvador y Guatemala, estos países del Triángulo Norte, la población no llega a 30 millones de habitantes, es decir, es como cerca de la población que tendría Perú. Y el tamaño de las ciudades, 1 millón de habitantes aproximadamente. Es decir, no estamos viendo ciudades metrópolis como lo acostumbrados en América del Sur, pero independientemente de eso, estamos viendo violencia a niveles que solo se pueden ver en situaciones de guerra, en situaciones de conflicto que están pasando en Centroamérica. También tenemos la pobreza y el desempleo. Más del 50% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, menos de $4 al día. Y existen pocas oportunidades de empleo para los jóvenes. Y muchas veces, tanto la violencia como la pobreza, como les decía, hay esa relación bidireccional. Por ejemplo, las causas de la violencia en Centroamérica tienen que ver con las pandillas. Gente que vive en esas zonas ubicadas, controladas por pandillas, tienen menores probabilidades de acceder a un empleo y de tener educación por sus restricciones de movilidad. Entonces están expuestos tanto a situaciones de violencia, por ejemplo, como a situaciones de pobreza al mismo tiempo. Y por último, el cambio climático. Centroamérica está ubicado en una zona conocida como el Corredor Seco, que es una zona donde existe sequía en la mayoría de los meses, y eso afecta directamente a las poblaciones que continúan siendo mayoritariamente agrícolas en buena parte de estos países del continente. Últimos estudios recientemente, por ejemplo, para El Salvador, han demostrado que aquellas personas que perdieron sus cosechas tienen un tercio mayor de probabilidad de emigrar hacia los Estados Unidos en El Salvador. Entonces hay una relación directa entre el impacto que puede tener el cambio climático en el movimiento migratorio. Estos 3 factores, que son los más importantes que les mencioné, han empeorado durante la pandemia. Hemos visto un aumento de la violencia de género durante este tiempo. Hay una contracción en promedio del 6% del Producto Interno Bruto en los 3 países. Huracanes Eta y Iota, que destruyeron comunidades enteras, fueron 2 fenómenos que impactaron con 2 semanas de diferencia a los países centroamericanos, principalmente a Honduras y Nicaragua. Entonces, todas estas causas estructurales han empeorado.
Y tenemos que, por ejemplo, según un estudio del Programa Mundial de Alimentos, en enero a comienzos de este año, había un 15% de las personas que habían o que confirman que tienen planes concretos para migrar. Anteriormente eran un 8%. Entonces estamos viendo que hay un aumento ante estas causas estructurales y, como les digo, solo son algunas de las más importantes. Por ejemplo, hay niños que quieren reunificarse con sus padres que han migrado hace muchos años y que también es una razón para querer migrar. Entonces, estamos viendo que hay un aumento de estos flujos. Centroamérica siempre ha tenido estos tres problemas y ahora vamos a ver un flujo mucho mayor en los próximos años conforme vamos viendo los impactos de la pandemia. ¿Cómo ha sido la respuesta que ha tenido la región? Y cuando la región me refiero principalmente a los países de tránsito y los países receptores como son México y Estados Unidos. Hemos visto un aumento de la militarización de la frontera. Han habido acuerdos con Estados Unidos para que los mismos países sean los que detengan a los migrantes que no logren cruzar la frontera, principalmente en Guatemala, que sea ese muro de contención que no permita llegar a México. Incluso el mismo México también ha activado esos protocolos. Entonces, ahora tenemos una militarización tanto en los países donde salen, como en los países de tránsito, como en los países receptores. Hemos visto un aumento de las deportaciones. Tuvimos cerca de 40,000 en el primer trimestre del año 2020, también rompiendo récords. Y también hemos visto retornados que por la situación económica han decidido regresar hacia los países centroamericanos también en números que no habíamos visto anteriormente. Y finalmente, han habido mayores mecanismos migratorios en términos restrictivos. Era mucho más complicado poder acceder a refugio al momento de llegar a la frontera porque eran inmediatamente detenidos. Se había tenido, por razones de la pandemia, detenidos los sistemas. Entonces, todo eso ha hecho que la respuesta que hemos tenido ante la migración haya sido muy restrictiva. Estamos viendo ahora que ante el nuevo cambio de administración en los Estados Unidos, estamos viendo que ese enfoque se está tratando de cambiar un poco. Si bien es cierto, ciertas medidas, como por ejemplo la militarización continúa, hay cierta oportunidad de tener un cambio hacia cómo se puede responder a la pandemia y es lo que vamos a ver hacia ahora. Entonces, ¿qué otros desafíos aparte de este flujo migratorio? Que es el segundo punto, llevamos un poco del contexto, ¿por qué migran los migrantes centroamericanos? ¿Cuál ha sido esa respuesta? ¿Qué otros desafíos podemos ver en cuanto a la caracterización de los flujos migratorios centroamericanos? Quiero empezar con el punto más importante, que es el cambio de gobernanza migratoria. Y esto va a ser un punto clave porque voy a mencionarlo luego en las políticas de respuesta. Estamos viendo, si pueden ver en el gráfico de la derecha, donde estoy señalando, pues esto corresponde al número de mexicanos detenidos en la frontera de Estados Unidos, y en la otra curva en amarillo pueden ver el número de detenidos de otros países que no corresponden a México. Como pueden ver al inicio del siglo, en 2000, los mexicanos representaban el 98% de las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos, apenas un 2% de otras nacionalidades. ¿Qué hemos estado viendo desde entonces? Y a partir principalmente de 2015, que los mexicanos han disminuido desde ese 98% hacia casi un 20% de las detenciones y continuando hacia la baja. Y en ese mismo momento hemos visto que los otros países, y principalmente los centroamericanos, ahora son el principal fuente de migrantes de la región. En este momento corresponden a casi 2/3, estamos hablando del 73% de los migrantes que llegan hacia Estados Unidos son centroamericanos. Entonces ahora México se ha convertido principalmente en un país receptor y de tránsito. Este punto va a ser, como les digo, clave al momento de poder dar un poco sobre las recomendaciones. Aparte de este cambio de gobernanza, también hemos visto un cambio en cuanto a los perfiles de los migrantes mismos. Aquí también, nuevamente en el gráfico a la derecha, pueden ver qué ha pasado de 2013 a 2019. En 2013 teníamos que un 87% de las personas que llegaban hacia Estados Unidos eran personas que viajaban solas, o sea, eran adultos. Había un 9% que eran niños no acompañados, que son, como les digo, estos niños que viajan sin un padre o sin un guardián, y tenemos unidades de familia que representaban menos del 5%. Esto ha cambiado totalmente. Para 2019 tenemos que casi 6 de cada 10 personas son ese flujo, esa unidad familiar, y continuamos teniendo ese 9-10% que corresponden a niñez. Esto es muy importante porque existen protocolos diferenciados y son bastante complejos. No siempre están bien establecidos en caso de que hacer para familias como para niños acompañados como adultos. En algún momento se separaron a las familias, se deportaban y el niño se quedaba en la frontera en Estados Unidos, pero
hizo la situación todavía mucho más compleja. También en algún momento los migrantes esperaban en México a poder recibir respuesta a sus solicitudes, pero también la situación fue bastante compleja y aproximadamente la tasa de aceptación de todas las personas que presentaban solicitud era apenas 1.5% de todo lo que podían aplicar. Ese es un programa que se conocía como Permanece en México, que ahora ha sido, ante la nueva administración, se ha detenido, pero los problemas que hacían que solo el 1% pudiera acceder a oportunidades de refugio continúan. No hay acceso a abogados, no existen oportunidades de tener a alguien que pueda interpretar para las personas que solo hablan español. Entonces, esos desafíos todavía continúan a pesar de que el sistema ha mejorado en términos humanitarios. Un tercer punto, como les mencioné, se está buscando cómo volver a tratar de dar respuesta a esas causas subyacentes, a esos puntos que les mencioné anteriormente que hacen que los migrantes centroamericanos se muevan hacia los Estados Unidos. Pero eso también significa un desafío. Va a haber casi 4.000 millones de apoyo a cooperación para el desarrollo en los próximos años, y esa es una cantidad exorbitante, principalmente porque las economías centroamericanas son mucho más pequeñas que en las regiones. Esto, por ejemplo, es casi 1/3 del Producto Interno Bruto de Nicaragua, y también corresponde a algunas dudas, como por decir un ejemplo, ¿realmente funciona dar respuesta a los migrantes? ¿Podemos parar el flujo migratorio si atacamos esa causa? ¿Existe evidencia que eso puede funcionar o realmente no? Entonces, eso también corresponde al desafío, cambiar ese modelo migratorio que les mencioné, de ser mucho más restrictivo a poder ser mucho más de prevención. Entonces, con ese escenario de desafío y ante ese nuevo flujo migratorio, les voy a comentar ahora un poco sobre lo que corresponde a las políticas migratorias. ¿Qué podríamos hacer nosotros mejor ante este nuevo escenario, ante este escenario complejo en Centroamérica? ¿Existe evidencia que puede esto funcionar? Les voy a tratar de dar como algunas ideas y matices, porque el fenómeno migratorio no se puede atacar de un solo punto, es decir, no podemos dar respuesta solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humanitario. El problema es que tiene que atacar desde diferentes frentes y de manera conjunta. Entonces, daré como algunas pistas o ideas que nos pueden ayudar basado en la evidencia que tenemos hasta este momento. Voy a comenzar con los canales legales de migración, y me gustaría iniciar con esto porque es generalmente el tema que menos se aborda. Generalmente la conversación está más que todo hacia cómo podemos prevenir esa migración, porque la mayoría de la migración de Centroamérica es irregular. Entonces, cómo podemos prevenir que la gente no deje sus países. Pero el tema de los canales de migración no siempre se discute a profundidad, y por eso me gustaría comenzar con esto. Voy a comenzar con el caso de México. Si recuerdan, en la gráfica anterior al contexto les mencioné que los detenidos en la frontera, y aquí lo tienen nuevamente en el gráfico a la derecha, han disminuido de manera significativa desde el principio del año 2000. ¿Qué ha pasado para que esto en parte también pueda venirse disminuyendo? Y es que las admisiones o los canales legales han aumentado en más de un 100% desde el año 1995, cuando menos de 50,000 personas accedían de manera temporal a los Estados Unidos con visa de trabajo. Entonces, esto es el gráfico que tienen en azul. Si se fijan, hasta casi 2020 tenemos más de 500,000 de personas que acceden desde México de manera legal. Y esta relación es importante, es muy relevante, porque podemos ver que por cada aumento de un 1% en las admisiones autorizadas, vemos también una disminución del 1% de migrantes irregulares en la frontera. Este es un punto bastante clave porque podemos de cierta manera predecir los flujos migratorios y podemos aumentar esa cantidad de visas legales para los países centroamericanos. ¿Cuál es el problema? Sí, que a diferencia de México, como pueden ver también en el gráfico a la derecha, los países centroamericanos tienen muchas menos probabilidades de acceder a un empleo. ¿Qué tenemos en este gráfico? Aquí tenemos el porcentaje por cada 100,000 habitantes de población, tanto en México como en el Triángulo Norte, que acceden a estas visas de trabajo. En México es cerca del 2% por cada 100,000 habitantes, pero por ejemplo en Honduras es insignificativa, en algunos casos menos del 0.5%, pero bastante cerca de cero. Entonces, para hacer la comparación, en México tenemos que es 32 veces más probable que un mexicano tenga oportunidades que, por ejemplo, un salvadoreño de manera per cápita de acceder a una visa H2, que es la visa que da la oportunidad de tener empleo
en los Estados Unidos. Y ustedes me pueden decir, pero eso también significaría un problema, es decir, si comenzamos a dejar que más centroamericanos comiencen a acceder a Estados Unidos, eso también podría generar un problema tanto para el sistema como para el mismo país. Pero la relación es que la evidencia no muestra eso, porque los países centroamericanos solo corresponden el 23% de lo que es México en cuanto a población, es decir, esos 30, 35 millones solamente es el 23% de la población, y hemos visto que durante los años la población que puede acceder a empleo desde México ha venido aumentando. Entonces, no significaría una mayor carga para el sistema que ya viene aumentando de manera considerable. Entonces, este es un punto clave que debemos considerar, porque investigaciones recientes nos muestran que conforme a un país se va desarrollando económicamente, cuando cruza desde ser un país de ingreso bajo a ingreso medio bajo, existe aproximadamente un 10% de la población que independientemente de las condiciones o de las razones, busca cómo migrar hacia otros países. Esa es una relación que hemos visto en diferentes continentes en diferentes momentos de los años. Entonces, esta es una forma de cómo podemos atacar ese 10% que son principalmente migrantes económicos que buscan migrar hacia otros países. Bien, entonces ya hemos visto ese 10%, principalmente migrante económico. Pero ahora, ¿qué podemos hacer con el otro 90%? Hay 90% de la población que no quiere migrar hacia otro lugar, se siente conforme, lo hace porque se ve expuesto a situaciones de violencia endémica, a situaciones de pobreza, pero si tuviera la opción, no lo haría porque siente arraigo en su país, se siente cómodo en su comunidad, le gusta su costumbre. Y la respuesta que hemos tenido y el enfoque que se ha venido trabajando, que les mencioné, tiene que ver con responder a esas causas subyacentes de la migración, es decir, la violencia, la falta de empleo, desconocimiento de qué puede pasar en el otro país, o tener una idea de que mi ingreso va a mejorar de manera significativa en otros lugares sin tener en cuenta los riesgos que puede conllevar a eso. Este es un enfoque que puede trabajar. La evidencia nos dice que es prometedor. Vamos a tomar nuevamente el ejemplo de la violencia. Estudios nos muestran que, por ejemplo, por cada 6 homicidios en un año en los países del Triángulo Norte, aproximadamente 4 niños migran hacia los Estados Unidos como respuesta ante este aumento de la violencia. Esta relación es muy importante porque también nos da una idea de cómo poder contener el flujo migratorio. Han habido intervenciones exitosas a nivel comunitario para reducir esos niveles de homicidio, casi un 50%, como les digo, más a niveles comunitarios, y que han permitido que esos niveles de homicidio también se puedan detener y por ende también reducir el número de niños migrantes que vienen de esas zonas comunitarias. También hemos visto oportunidades en cuanto al empleo, principalmente empleo juvenil. Se han visto buenos resultados en cuanto a aumentar el ingreso y disminuir las intenciones migratorias en los jóvenes. Yo también he trabajado el tema de manera cercana y hemos visto buenos resultados en cuanto a la evidencia de que esto puede ser una forma exitosa de poder contener esas causas subyacentes. ¿Cuál es el punto clave? Si tenemos evidencia de que esto puede funcionar, hemos visto ya unas prácticas muy prometedoras. El punto importante es que tiene que ser con un enfoque a largo plazo, porque estos son problemas estructurales y muchas de estos problemas no se pueden resolver en 1, 2 o incluso 4 años, que es el tiempo generalmente que tienen los gobiernos en Estados Unidos, y que generalmente cuando hay un cambio nuevamente se retrocede en este aspecto. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto es algo que se tiene que mantener por mucho tiempo, independientemente de cooperantes, independientemente de personas que se encuentren en las posiciones de poder en los diferentes gobiernos. Porque con el problema, si nosotros adoptamos un enfoque de corto plazo, hacemos proyectos de 1 o 2 años, las personas aumentan su ingreso, por ejemplo, y con ese ingreso ya pueden migrar. Entonces, lo que queremos hacer se vuelve contraproducente en corto plazo. Muy diferente que si logramos que muchos jóvenes tengan oportunidades de empleo, desarrollen sus capacidades y vean que pueden tener o que pueden seguir invirtiendo las habilidades que han logrado desarrollar en el largo plazo. Por ejemplo, otro punto importante en cuanto a la violencia, también la evidencia nos muestra que cuando esos niveles de violencia comienzan a disminuir, el flujo migratorio no lo hace al mismo nivel, porque la experiencia es tan traumática que toma tiempo que las personas dejen o piensen que la migración no es la única alternativa. Entonces, es por eso lo importante de ese enfoque a largo plazo.
Y por último, para dar respuesta también a este tipo de enfoque, tenemos que trabajar en alianza. Este tipo de intervenciones se han hecho principalmente desde organizaciones comunitarias de la cooperación internacional, pero es bastante clave poder tener a otros actores, como puede ser el sector privado. Esto es clave para, por ejemplo, en temas de empleabilidad juvenil, personales de fronteras que están en el día a día en temas de protección. Entonces es necesario tener ese enfoque holístico que nos permita atacar esos problemas de raíz desde una manera muy completa. Le voy a dar otra razón porque este tipo de enfoque también puede ser exitoso y tiene que ver con la transición demográfica. Este es un aspecto que tenemos a nuestro favor para aquellos que trabajan el tema, que son hacedores de políticas. Y es que voy a volver nuevamente al caso de México, que es el caso exitoso, como les mencionaba, en cuanto a detención de migrantes en la frontera. Y pueden ver nuevamente en el gráfico de la izquierda el número de detenciones en la frontera, y en la curva en azul pueden ver el cambio neto anual de jóvenes mexicanos entre 15 y 29 años. Es decir, ese grupo de edad, como pueden ver, desde 1960 hasta 1980, este es un aumento. Y a partir de ahí, y si se fijan, es justo el momento cuando comienza la disminución nuevamente de la frontera. Aquí tenemos un aumento, hubo una crisis económica en México en ese momento, pero nuevamente de la recuperación en el país del norte, hemos visto que nuevamente las detenciones fueron disminuyendo conforme el número de jóvenes en esa edad iban disminuyendo. Y la razón es simple. Si hay, por ejemplo, un empleo para 10 jóvenes, van a haber 9 que no puedan tener ese empleo, y de esos 9 va a haber algunos que no tengan oportunidades de acceder a oportunidades de medios de vida para aumentar su ingreso, y van a terminar migrando en Estados Unidos a otra zona porque no cuenta con esas oportunidades en su país. ¿Qué pasa ahora? Si ahora es en lugar de 1, son 2 o 3 jóvenes que compiten por un empleo, es mucho más fácil poder dar las oportunidades, esos 2 empleos extra a los 2 jóvenes, que hacerlo para 8 o 9. ¿Cuál es la buena noticia? Que estamos viendo esas mismas tasas que comenzaron en la época de los 90, lo estamos comenzando a ver en el Triángulo Norte también. Ya han comenzado desde el principio del año de 2010 para 2020 en adelante. Estas son predicciones para 2040, y estamos viendo que, por ejemplo, en la línea que ya comienzan a ser negativas y va a disminuyendo de manera significativa, incluso Guatemala, donde, por ejemplo, en algún momento eran 7 niños por cada mujer. Estamos viendo esa disminución que nos va a permitir mejorar las condiciones laborales. Estamos viendo ahora que el número de jóvenes que entran al mercado laboral en la región va a ser el más bajo en más de 60 años. Entonces, eso también es una oportunidad de trabajar esos puntos claves que son los factores de expulsión en Centroamérica. Ahora, hemos visto tanto para la información para migrantes económicos, para migrantes o personas que no quieren dejar sus países, que se sienten seguras, pero que se ven obligadas por esas causas estructurales. Y ahora vamos a verlo más que todo para aquellos que son refugiados. Algunos puntos claves que debemos considerar. Primero es reconocer la violencia de pandilla y de género. Para muchos países receptores esto no es una causa de peso para poder acceder a una oportunidad de refugio, y realmente no hace mucho sentido, porque muchas de las familias, muchos de los niños que emigran lo hacen por esa violencia de pandilla que existe en la región, que es la principal causa de las situaciones endémicas de violencia. Entonces es un primer paso importante para poder asegurar la vida de muchos de los migrantes o refugiados que llegan hacia la frontera. Lo segundo tiene que ver con la reducción de las barreras para presentar casos. Los datos nos muestran, por ejemplo, que aquellos inmigrantes que están en Estados Unidos, que tienen un abogado, y hace mucho sentido, tienen el doble de probabilidades de ganar su caso. Aquellos que tienen intérprete también cuentan con eso. Aquellos que tienen abogados van el 99% de las veces a presentar su caso. Entonces, reducir estas barreras puede ayudar de manera significativa a tener una migración mucho más segura y ordenada. Y por último, facilitar oportunidades para el empleo. Esto es muy importante porque el enfoque que tenemos hasta ahora es hacia la respuesta humanitaria, es decir, llega ese inmigrante, cómo podemos atenderlo, cómo podemos asegurar que tenga todas las condiciones mínimas para que pueda vivir de manera, con la manera justa. Eso está bien a corto plazo, pero tenemos que adaptar un enfoque más a largo plazo, es decir, cómo podemos integrarlo. Caso concreto, por ejemplo, el sector lácteo en Estados Unidos depende principalmente de mano de obra migrante que se pueden obtener esas oportunidades para poder
posicionar a esos jóvenes en esos lugares donde existe una oferta que no es suficiente. Quiero decir que todas estas condiciones para poder acceder a oportunidades de refugio no son o no están como una isla. Es decir, si nosotros logramos contener esas causas estructurales, va a haber mucho menos flujo migratorio, entonces el sistema que asegura los refugiados también va a estar mucho menos cargado de lo que lo haría si tuviéramos las causas estructurales funcionando. Entonces, es una forma de retroalimentarse que ayudaría a hacer la migración mucho más segura para todos. Quiero finalizar en el último punto para hablando un poco de los posibles efectos de que nosotros podamos adaptar estas políticas de hacer una migración mucho más ordenada para toda la región, principalmente para Centroamérica. Y el primer punto tiene que ver con los riesgos para los migrantes que ya se encuentran en el tránsito. Como les digo, no vamos a poder en el corto plazo reducir ese flujo de manera significativa, pero si adaptamos este enfoque, los migrantes no van a tener que tomar rutas que son mucho más peligrosas y que hemos visto que cuando se vuelven mucho más restrictivos, los migrantes toman otras rutas, están expuestos a situaciones de mucha más violencia por carteles, entonces se exponen a mucho más riesgo, entonces podemos garantizar la vida de muchos más migrantes. Vamos a tener ese modelo enfocado en desarrollo que, como les dije, nos va a ayudar a reducir ese flujo migratorio para que aquellos que sí necesitan, que son refugiados, que tienen que salir porque no tienen otra opción de salvar su vida, cuenten con la oportunidad de hacerlo en un sistema que esté mucho más preparado para recibir a más personas. Otro punto clave es el mercado laboral. Ahora estoy hablando de los países receptores, y es que tanto en Estados Unidos como puede ser en Europa, en España, hay un envejecimiento de la población económica. Entonces, los migrantes, al final de cuentas, los miramos como personas que están indefensas, que no pueden, pero realmente los migrantes son consumidores. Entonces, ayudan a mover las economías de los países, ayudan a aumentar la demanda de ciertos sectores y ayuda a reactivar la economía. Entonces, esto es clave para los países receptores para que ellos puedan, en estos momentos que estamos de recuperación económica ante la pandemia, sean y puedan aportar de manera directa a las economías. Vamos al punto 4, que Eric va a tocar un punto al respecto, entonces no hablaré mucho, tiene que ver con el efecto de las remesas, pero ya hemos visto que también dinamizan a los países que los reciben, una fuente de protección ante los muchos niveles de pobreza, ante la falta de oportunidades, muchas veces la única fuente de ingresos con la que cuentan muchas familias. Pero otro punto importante son las remesas sociales, es decir, los migrantes muchas veces son vehículos que permiten compartir tecnologías y los países permiten que haya, que se pueda invertir en ciertos sectores de la economía que no lo haría una persona que simplemente se queda en sus países de origen. Permite también, hay evidencia, mejorar flujos democráticos e institucionales. Entonces, es bastante clave que este tipo de desarrollo, que no es muy común, se pueda mantener en el largo plazo. Y por último, como les mencioné, mejorar y hacer mucho más factible, mucho más manejable esos flujos migratorios en toda la región, que nos permitan, como les digo, que todos estos migrantes regulares no se expongan a tantos riesgos. Creo que estamos en un momento clave, como les digo, va a haber un aumento de los flujos, los efectos de la pandemia se van a ver por muchos más años, pero si somos capaces de dar respuesta a esta oportunidad, creo que existe una buena ventana de poder hacer las cosas mucho mejor de lo que hemos venido haciendo hasta la fecha. Muchas gracias por su atención. Atento a las preguntas y comentarios que puedan tener. Muchas gracias, Gersan. Efectivamente, también plantearon varias preguntas que dejaremos para el final. Vamos a continuar con nuestro tercer invitado, Eric Hernández. Él es coordinador de proyectos de inclusión de personas en contextos de movilidad humana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Asimismo, forma parte del equipo de movilidad humana dentro del Buró de Crisis del PNUD. Anteriormente ha sido responsable del programa 3x1 para migrantes en la Secretaría de Desarrollo Social Federal en México, director de Asuntos Internacionales en el Instituto Nacional de Migración, consultor en temas de desplazamiento interno del Centro de Estudios Internacionales del Senado de la República y director de la Oficina de Representación del Gobierno del Estado de Puebla en Los Ángeles, California. También ha sido profesor en la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México y en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México. Adelante, Eric.
Muchas gracias, Laura. Voy a compartir mi pantalla, si me quieren confirmar que la pueden ver, por favor. Aún no. Listo, la vemos. Listo, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas. Me toca a mí prácticamente cerrar este espacio de debate. Lo que voy a platicar en este momento es el tema de las remesas a nivel regional. Es un tema interesante que muy brevemente les voy a explicar. Las remesas en principio son transferencias privadas, quiere decir que son transferencias entre particulares donde el Estado pues no tiene una intervención. Y esto es el gran valor de la remesa, que al final llega de familias a otras familias que están ubicadas en diferentes países y que tiene que ver no únicamente con efectivo, sino también con un traslado de bienes. De repente hay gente, por ejemplo, en Estados Unidos que compra un vehículo y lo lleva a la comunidad de origen y que, insisto, pues tiene que ver con personas migrantes y sus familiares en los lugares donde radican. El otro tipo de remesas es lo que platicaba Gersan, que son las remesas sociales. La remesa social tiene que ver más bien con un aspecto de gente que se enamora del lugar donde está y que empieza a tener mayores conocimientos de la, digamos, de la actividad económica, social que desempeñan en los países de destino y que puede trasladar esta parte de conocimiento de forma de hacer, por ejemplo, un producto, de cómo montar, por ejemplo, las famosísimas loncheras estas de Los Ángeles y se las llevan a sus lugares de origen y ponen negocios. Aquí, por ejemplo, vemos que el proceso de remesas sociales es un poco también a la inversa, o sea, no se hacen nada más de Estados Unidos hacia México, de Estados Unidos hacia Colombia. También se puede hacer, por ejemplo, de colombianos que llegan a México y que ponen un lugar para vender arepas, y también se puede hacer con un grupo de mexicanos que ponen una taquería en algún otro país. A eso se refiere las remesas sociales, es la capacidad de poder transmitir un conocimiento para una población nueva en un país que no es el donde tradicionalmente se produce este bien o servicio. ¿A dónde llegan las remesas? El 40% de las remesas llegan a áreas rurales, según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Este es un dato de 2017. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que muchas veces, aunque nos dicen que llegan en su mayoría a zonas rurales, la verdad es que esto se refiere a que más bien las remesadoras, que son los lugares donde la gente va y saca la remesa, pues se ubican en ciudades grandes. Y esto es parte del desafío. Hay que empezar a estudiar un poco más las remesas porque hay mucha gente que se desplaza 1, 2, 3 horas para poder cobrar su remesa, y muchas veces este aspecto de gasto que tiene que ver con el tener un vehículo, el poder pagar un traslado, el poder ir, cobrarla, el riesgo que también eso significa, todo eso hay que meterlo también en una parte de evaluación de riesgos, y a veces se nos escapa esos análisis. Entonces es una parte de los riesgos al querer tener estas cifras tan exactas. Aquí les voy a mostrar un video bien interesante que un poco resume qué es el proceso de remesas. Lo voy a reproducir y a ver si no tengo problemas con el audio. Para que los hijos de Magdalena en Nicaragua reciban dinero de su mamá desde Estados Unidos, tienen que pasar muchas cosas por el camino. Está la tienda donde ella va a mandar el dinero, está la compañía que lo transfiere, los bancos de un país y del otro, y está el establecimiento donde ellos lo recogen. Sus hijos no reciben todo lo que ella ahorra limpiando casas. Las remesas tienen un costo. De media, cada envío de $200 a Latinoamérica implica un costo del 6.3%. Pero es una de las zonas del mundo a las que más barato sale mandar dinero. Lleva varios años abaratándose. Los precios pueden variar bastante. Es menos costoso mandar a países con tradición de recibir remesas, como México o El Salvador, más caro a las islas caribeñas. También influye en el precio el número de empresas en el mercado, los costos de infraestructura y los gastos de convertir el dólar en moneda local. Y afecta cada vez más el método de envío. De banco a banco es la opción más cara, mientras que los servicios por móvil o en línea son los más económicos. Para Magdalena, que es indocumentada, la fórmula más barata no funciona.
a ella le toca hacer el ingreso en efectivo. Perfecto, pues esto explica de alguna manera cómo se hace el proceso de envío de remesas, que está vinculado también con los documentos. No está tan fácil estar de manera indocumentada en Estados Unidos y decir, pues voy a mandar una remesa, me acerco al banco y el banco te dice una identificación oficial y pues tú no tienes nada, ¿no? Y es por eso que yo dividí ahora en la presentación qué es el envío bancario y qué es el envío no bancario. El envío bancario tiene que ver principalmente con lo que seguramente todas y todos hemos visto alguna vez en una pared en Latinoamérica, que dicen te pagamos el tipo de cambio más alto de México o de Colombia o de Ecuador, y vemos un montón de anuncios de remesadoras como Western Union, y vemos MoneyGram, y vemos también ahora salen mucho, y seguramente les ha tocado a quien ha visto algo de remesas, que se mete a YouTube y le sale a esto de Remitly, y todo el mundo hace la mejor tasa del mundo y todo el mundo hace lo mejor. Sin embargo, esto nos habla un poco de competencia, y es ahí a donde tenemos que dirigirnos con el tema de las remesas. Más competencia significa mejores precios. Menos presencia de estas empresas puede llevar a un incremento significativo de los costos que tienen que pagar las personas que envían las remesas. Quienes hemos enviado remesas sabemos qué significa que te quiten pues el 5 o 10% de lo que estás enviando. La verdad es que sí es bastante, y de repente cuando lo haces de banco en banco, pues los montos, digamos, son mayores, te quitan más dinero del que uno estima, y que te dicen, porque también ese es un tema que se enfrenta mucho, te prometen que las tasas son bajas, pero realmente no son tan así. En el tema de las remesadoras, insisto que son estos pequeños establecimientos que se encuentran en el mundo entero y que te prometen tener tasas muy bajas de envío. Pues encontramos que algunos países han desarrollado tablas de comparación de costos, y estas han sido muy útiles. Sin embargo, sigue habiendo un espacio muy, muy grande de desconocimiento de cuál es la mejor alternativa para el envío de este dinero. Y entonces, el que acaba pagando un poco la experiencia de no saber cómo utilizar estas herramientas, pues son justamente las personas migrantes y sus familias, porque envían menos dinero del que creen y reciben menos del que estiman. Y entonces eso tiene una afectación muy clara en lo que creen que van a poder utilizar ese dinero. ¿Cómo se envía el dinero? Hay un montón de formas. Generalmente lo que hacen los bancos es que reciben el dinero, lo mandan a través de otra institución financiera que se ubica dentro de los países, digamos, de destino, y entonces ahí ya hacen la distribución de los recursos. Pero hay otros países, por ejemplo, este caso de Somalia que les puse aquí, que es muy curioso porque el dinero al final se manda hasta Dubái, y de Dubái se triangula hasta Somalia, y de Somalia finalmente se vuelve a triangular en unas motitos que van y les entregan el dinero digamos, a los familiares de las personas migrantes. Entonces, toda una cadena un poco compleja, pero a la vez bien interesante de analizar, porque uno cree que cuando pone el tema del envío de dinero, pues es únicamente que el banco hace el envío directo y ya llegó a la cuenta de los familiares, y no es así. Y es por eso también que se empieza a cobrar bastante con las tasas de envío. Aquí vemos un caso muy chistoso en Manila, que, bueno, también juega mucho el aspecto de la relación que tenemos con el banco, que tanto nos sentimos seguros. Aquí vean cómo se van a poner los cajeros en camionetas, literalmente, para que puedan llegar a espacios donde no existen bancos, y entonces que la gente se sienta más segura y que sea mucho más cómodo ir a dejar tu dinero y hacer tu proceso de envío de remesa. Son algunas alternativas que algunos bancos buscan para poder llegar realmente con la gente y que se pueda atraer el tema de envío de las remesas. Envíos no bancarios, que es la otra categoría que les explicaba. Esta tiene que ver con las personas generalmente que no tienen documentos, que están en los países de destino y que tienen miedo, en algunos casos tienen también desconfianza, han creado un esquema de envío que les ha servido por muchos años, y entonces por más que los bancos, que las aplicaciones les lleguen a dar información, pues ellos dicen, no, ¿sabes qué? Llevo 10 años mandando el dinero con mi compadre, y eso me funciona muy bien porque aparte me cobra, no sé, $10 por cada $200 que quiero enviar a mis familiares, y pues siguen con ese esquema. Entonces, esto parte porque no saben cómo utilizar una cuenta bancaria, nunca han tenido una cuenta bancaria, no tienen documentos, y tienen una confianza, insisto, en los familiares, en los amigos,
más que en las instituciones. Y esto tiene que ver también con un poco el debate de que si las personas migrantes también, digamos, nos damos con el proceso de desconfianza que se crean en nuestras zonas de origen. Entonces, también esto está vinculado con el incremento de los costos de envío. De repente nos parece que es muy, muy caro y estas personas deciden que mejor se mantienen con su esquema tradicional. También tiene que ver con que en algunos casos, y más en el tema de la pandemia, pues hubo una restricción de movilidad y entonces el compadre que iba a dejar el dinero, pues ahora ya no puede ir y ahora muchos se tuvieron que mover al esquema bancario y como pudieron lo están intentando, pero están pagando algunos un poco las consecuencias de desconocer cómo funcionan esos sistemas y es ahí justamente donde nosotros como PNUD pues estamos un poco tratando de hacer proyectos para cerrar brechas de conocimiento en el tema digital y está muy vinculado con estos dos escenarios que les planteo. ¿Cómo impactan las remesas? Las remesas tienen una cifra bien interesante. Son más de 200 millones de trabajadores migrantes que envían remesas a más de 800 millones de personas que son sus miembros de familias que radican en las comunidades de origen. Entonces, si cuantificamos la cantidad es enorme y tienen un impacto directo en lo que nosotros conocemos como la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos que seguramente en la universidad o en centros de trabajo, ya sea también en redes sociales, han escuchado, y es una agenda que se simplifica a 17, pero no es tan sencilla, es una agenda que tiene 169 metas y cada meta tiene componentes muy específicos. Hemos realmente de reconocer que el sistema de Naciones Unidas le ha costado bastante hacer una difusión de realmente qué son los ODS, porque, insisto, en esa simplificación creo que nos hemos quedado muy cortos en entender realmente qué significa esto. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen que ver con la libertad, tiene que ver con que la gente decida qué es lo que quiere hacer con su vida y que le parezca mejor. Si la gente, por ejemplo, decide que lo mejor en su vida es comer papas y refresco todo el día y tiene la decisión de hacerlo, pues lo puede hacer y también tiene la decisión de comer bien. A eso se refiere la libertad. Y en ese sentido, las remesas también parten de reconocer que las personas migrantes pueden enviar el dinero a quien quieran, se lo pueden mandar a sus esposas, se lo pueden mandar a un amigo, se lo pueden mandar a un colega del trabajo. Eso es una decisión totalmente particular y donde, insisto, el gobierno no tiene por qué tener una incidencia. Lo que sí vale la pena meterse con el tema de los ODS es con los indicadores que nos marcan que hay que estudiar cuál es el incremento que tienen estas remesas en proporción del Producto Interno Bruto, porque toda esta producción de remesas pues tiene un impacto positivo dentro de los países de origen y hay que estudiar cuál es ese impacto. Y el otro punto está vinculado también con el indicador 10.c, que parte del ODS 10, que es reducción de desigualdades, que plantea una meta específica de reducir los costos de las remesas al menos del 3% a nivel global. Les voy a explicar ahorita en cuánto está la tasa global, pero les quería mostrar también un poco, hablando de libertad, de lo que puedes hacer con tu remesa, ¿no? Si te da la gana, pues te haces una casa tipo Moscú en tu barrio, o también si quieres, pues te vuelves arquitecto y haces tus ventanas redondas y las pones de esta forma tan rara, o te haces como unas villas, ¿no? Te haces como varias casitas en una casa. Esa es la libertad y al final seguramente muchos hemos visto esto en nuestras comunidades. Por otro lado, ya hablando un tema de quiénes son los receptores más importantes del mundo, pues a nivel mundial está la India, que lleva desde el año 2008 siendo el principal país receptor de remesas a nivel global, y le sigue China y luego viene México, que bueno, es mi país de origen, y pues estamos dentro del top 10, ¿no? De países que recibimos remesas. Pero, ojo con esto no quiere decir que somos el que tiene mayor peso, digamos, en importancia en el tema de remesas, simplemente que numéricamente recibimos mucho, pero comparado con el tamaño de la economía nacional, en México apenas representa el 3%. Y en países, por ejemplo, como Tonga,
tiene una repercusión del 38% de la economía total. O sea, imagínense lo que sería para Tonga que se quede sin remesas. Prácticamente le estás matando casi la mitad de la economía. Y en América Latina destaca El Salvador, Honduras, Haití y Jamaica. Y aquí, bueno, está relacionado mucho con lo que estaba explicando Gersan, de la importancia que tiene Centroamérica para no únicamente el tema de los flujos, sino también el tema de las remesas. Y bueno, Estados Unidos es el principal país de donde se sacan estas remesas. No quiere decir que se está vaciando de dólares Estados Unidos, sino todo lo contrario, esto de alguna manera contribuye a abatir aspectos vinculados a desigualdades, atención de accesos a servicios y mejoramiento de condiciones de vida de las familias de las personas migrantes. El tema de costos a nivel global es de 6.5, de hecho lo acaba de publicar el Banco Mundial en un informe de seguimiento del comportamiento de las remesas, y esto pues nos pone muy lejos todavía de la meta del 3% para el 2030. Aquí les dejé una estadística de 2017 que marca cómo estamos en la región. Como pueden ver, el que tiene la peor tasa es Cuba. Si mandas $200 te quitan el 11%, y quienes están mejor son Honduras, Nicaragua y El Salvador. Entonces, esto es un poco como para tener claro y tener una, digamos, pintura general de cómo estamos en la región. No estamos tan mal comparados con otros, pero sigue habiendo un reto, ¿no?, de poderlo disminuir. La otra importancia que tienen las remesas es que, como pueden ver en la gráfica, pues ya supera al tema de la inversión extranjera directa, y también se está superando a la inversión de ayuda oficial al desarrollo. Las remesas despuntaron increíblemente y se están volviendo un instrumento muy importante para abatir los rezagos de pobreza en comunidades de origen de las personas migrantes. Probaron también las remesas ser totalmente resilientes al tema de la pandemia. El Banco Mundial estaba estimando originalmente caídas del 7% y únicamente cayó 1.6% respecto al 2019, por factores que les voy a explicar en la siguiente lámina. También un punto importante es que para el año 2021 se está estimando un crecimiento del 2.6%. Entonces es un mecanismo muy interesante de poder analizar y de poder cuantificar realmente qué es lo que está haciendo la remesa en los países de origen. Por otro lado, lo que ya les comentaba, el 7% estimado realmente no fue. Las remesas, todo lo contrario, en América Latina crecieron, y acá pueden ver en la gráfica cómo se empieza a dar una caída a partir de marzo, que es cuando en los países de la región se detecta o se implementan ya las medidas de movilidad por el tema de la pandemia. Vemos una caída bastante pronunciada y de repente se empieza a recuperar. Y esto es importante porque no se dejaron, digamos, atrás las personas las familias radicadas en los países de origen por parte de sus familiares migrantes, y esto pues ayudó bastante a que se hiciera frente de mejor manera a los retos que plantea la pandemia. ¿Cuál también tiene que ver como razón detrás del envío de las remesas? Pues que las personas migrantes empezaron a preocupar más por el tema de la salud de sus familias. Hubo estímulos fiscales, por ejemplo, en Estados Unidos están depositando cheques de apoyo para las personas, no solamente las personas que están de manera documentada, también personas que están de manera indocumentada y que hicieron su pago de impuestos, pues también pueden recibir estos estímulos. También muchos se movieron a canales formales de envío, lo que les platicaba, los canales de bancos formales contra los no formales, pues muchos se movieron a este esquema, aunque, insisto, hubo consecuencias, se acabó pagando a veces más de lo que se debería de haber pagado. Y también los tipos de cambio, más baja el tipo de cambio de un país o del dólar, estos flujos o, digamos, cambios en los tipos de cambio, pues también tiene que ver con la propensión a mandar más remesas a ciertos países. En América Latina somos el tercero a nivel global en cuanto a la importancia digamos, en la cantidad de flujos de remesas que se tienen en el mundo. Aquí podemos ver que estamos únicamente detrás del sur de Asia y de la región del este de Asia y Pacífico. Son países que tienen dinámicas muy parecidas, principalmente los países asiáticos a la región. Y bueno, esto nos marca cómo América Latina pues tiene una importancia regional importante.
Y finalmente, pues la parte de retos, que seguramente aquí lo vamos a abordar más con las preguntas que nos planteen. Las remesas tienen un reto importante porque hay una incertidumbre que se mantiene. O sea, América Latina no tiene que creer que ya se acabaron las olas de pandemia. Vienen procesos todavía complicados y esta incertidumbre puede llevar a perder el empleo por parte de muchas personas migrantes. Y esto trae consigo una disminución de las remesas. Por otro lado, una caída de remesas representa una mayor desigualdad a nivel local, porque la gente deja de tener acceso a consumos básicos, que deja de tener acceso también a servicios sociales que también son básicos y que impacta también en el consumo. Se requieren también, como les decía, mayores datos sobre el tema de las remesas, cómo se usan, reconocer que son importantes, no utilizarlas únicamente para el discurso, sino también utilizarlas para poder activar estrategias, proyectos, ayudarle a la gente que la envía para saber también cómo puede invertir en sus comunidades de origen y poder hacer este nexo entre migración y desarrollo. También tiene que ver con un tema del cierre de la brecha digital. Tenemos también que aprovechar que la remesa, si se quiere que se invierta en las comunidades de origen, se tienen que tener instituciones mucho más confiables, se tiene que tener un ambiente social y económico que a ti como persona migrante te motive a invertir, porque si tienes el dinero, pero dices, bueno, es que tengo bastante corrupción en mi comunidad de origen y sé que pues, se lo van a robar, pues mejor te lo quedas, ¿no? Y más bien lo das con tu familia para el gasto del día a día. Por otro lado, lo que les decía, analizar impactos. El tema de la depreciación de algunas monedas también tiene que estar vinculado con el tema de la recesión económica. Esto impacta en el valor real de las remesas, porque aunque mandes $200 y si la economía está totalmente devaluada, pues incrementaron los costos de los productos, pues tu remesa va perdiendo, digamos, el poder que tendría originalmente. También que muchas personas están tomando la decisión de emigrar por necesidad, lamentablemente. Hay escenarios donde la gente se está quedando sin empleo y esto también está motivando a que salgan y la familia apuesta a poner los recursos que tienen a que un miembro de la familia pues migre, ¿no? Y esto también es un escenario que plantea la pandemia. Y finalmente, pues el tema de los retornos forzados. Hay muchas personas que al encontrarse sin empleo, sin el apoyo social, sin tener básicamente a nadie con quien apoyarse, pues decidieron regresar a sus comunidades de origen en el marco de la pandemia. Y nada más para darles un dato, por ejemplo, Indonesia tuvo 100,000 retornados nada más en el año pasado por el tema de esta horrible pandemia y esto es un escenario que no escapa a países de la región. Entonces, son ideas, son cuestiones que hay que pensar y pues muchísimas gracias por el espacio y más bien ahorita podemos tener un diálogo todas y todos para abordar estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eric. Bueno, vamos a pasar a este espacio de preguntas y respuestas. Le agradezco a todo el público, a los estudiantes que plantearon sus preguntas. Vamos a iniciar con una serie de preguntas relacionadas. La estudiante María Gómez, si los migrantes que actualmente residen en nuestro país, la mayoría tienen una edad de trabajar, esto representaría entonces mayor competencia para las personas nativas de nuestro país. Pero si esa población migrante sigue creciendo, ¿representaría entonces un riesgo para los colombianos en busca de trabajo? ¿Habría menos oportunidad de conseguir trabajo al haber mayor competencia? ¿Qué alternativas tiene nuestro país para enfrentar esto? Y relacionado con esto, Lauri Cervantes escribe, pregunta, ¿qué tipo de políticas públicas podrían aplicar los países que reciben migrantes para brindar oportunidades en materia de calidad de vida a los recién llegados sin afectar a los nativos? Bueno, abro el espacio para la discusión de nuestros invitados. Si quieres, Laura, yo puedo responderle a María. Y la verdad que le agradezco muchísimo esa pregunta porque esa es una pregunta recurrente y es una pregunta que la gente realmente tiene cuando nos enfrentamos a estos procesos migratorios. Y yo te voy a decir una cosa, María, yo tenía también esa misma como pregunta y te voy a decir que me sorprendió un montón darme cuenta que en Colombia existen muchos trabajos que los colombianos no queremos hacer. Nosotros creemos que esa cosa solamente pasa como en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Que los
las personas de esos países hay trabajos que no quieren hacer, entonces los latinos llegan a hacerlas. Pues en Colombia hay trabajos para los cuales que nosotros no queremos hacer, por ejemplo, todo el tema de el trabajo agrícola, por decir cualquier cosa, un ejemplo. En el campo, cada vez más los jóvenes colombianos quieren salir a las ciudades a conseguir otro tipo de trabajo o a estudiar, y los campos, las cosechas agrícolas son muy difíciles de recoger porque no hay quien las recoja. Entonces, por ejemplo, y eso pasó en la vida real, las últimas 2 cosechas de café, de flores, de caña, las recogieron los migrantes venezolanos, porque ellos llegaron a suplir esa necesidad del mercado laboral. También, por ejemplo, se hicieron estudios, el Banco Mundial, la Organización Internacional para las Migraciones, hicieron metodologías para identificar cuáles eran las vacantes de difícil colocación o de difícil ocupación en Colombia. O sea, vacantes que existían, pero que no podían encontrar fácil a alguien que las ocupara, o que había mucha rotación. Por ejemplo, los call centers, o por ejemplo, cosas como muy técnicas, como en costura o en como producción de cosas, en manufactura. Y resulta que sí hay varias vacantes en diferentes partes de la ciudad. Inclusive hay un paper muy interesante para Barranquilla que identifica eso, las vacantes de difícil colocación y cómo se puede hacer un match para esas vacantes con los perfiles de los migrantes venezolanos que están llegando a la ciudad, y por supuesto así para diferentes ciudades. Entonces, realmente, María y queridos todos, pues hay una posibilidad muy grande de complementar esas brechas que existen en nuestro mercado laboral con los perfiles de los migrantes venezolanos que están llegando. Es simplemente lo que hay que hacer es simplemente identificar en dónde están esas necesidades y tener los programas, y ahí sí un poco más relacionado con la pregunta que hacía Lauri, es identificar en dónde están esas brechas, esos gaps que se abren, y poder llevar allí, facilitar la movilidad de los migrantes hacia esas plazas laborales. Y además de ese tema laboral, y un poco para complementar lo que decía la pregunta de Lauri, además de que uno, por ejemplo, le abra la puerta y le permita al migrante trabajar, también tiene que tener otro tipo de servicios complementarios. Por ejemplo, permitirlos acceder al mercado financiero. Entonces, es imposible, en Colombia es muy difícil que un migrante venezolano, aun cuando tenga su documento, pueda abrir una cuenta bancaria, o va a la cuenta bancaria de una sucursal y 2 barrios más allá va a otra y ya no, en una sí, en otra no, y es el mismo banco, es la misma lógica, y no, hay unas que sí y otras que no. O, por ejemplo, acceder a créditos para montar las empresas, o, por ejemplo, tecnificar procesos. Yo creo que ese tema, ahí hay un mercado que yo siento que estamos desaprovechando un montón. Los migrantes venezolanos también gastan su dinero, invierten su dinero, también compran cosas, también pagan arriendos, también tienen que comer. Bueno, y hay una cosa que mencionaban ahora también mis colegas, y es una cosa que se llama como el mercado de la nostalgia, y pasó en Medellín. En Medellín, un señor que tenía una panadería contrató a un venezolano, y ese venezolano empezó a hacer pan de jamón, que es una cosa súper venezolana. Pues esa panadería, les quiero contar que llegó, se súper potenció, pues, y ahora es una súper panadería re famosa, porque todos los venezolanos en Medellín van a comprar pan de jamón en esa panadería. O sea, sí hay una posibilidad de abrir puertas y de lograr que todo el trabajo sea complementario, y que también los colombianos, digamos, podamos recibir productos o pues sí, como cosas positivas de esa inserción de los migrantes venezolanos. Yo creo que me quedaría hasta allí, pero es un poco como esa la idea del sentido, pues, de las respuestas. Muchas gracias, Giovanna. Sí, Gersan, ¿quieres agregar algo? Sí, me gustaría agregar algo. Creo que Giovanna dio puntos bastante clave. Le puedo dar como un ejemplo histórico, porque puede parecer que es cierto, o sea, si llegan más migrantes, pueden tener menos oportunidades de empleo, pero un ejemplo histórico es el caso de las mujeres, algo que pasó en todos los países del mundo. En algún momento las mujeres comenzaron a entrar al mercado laboral, y ¿cuál era el discurso en ese momento? Bueno, las mujeres van a tomar nuestro trabajo. ¿Eso pasa con el caso de los hombres? No pasó. ¿Por qué? Porque las mujeres se especializaron en ciertos sectores, las mujeres también tienen ideas diferentes de lo que hacemos los hombres, comenzaron a ser emprendedoras, y eso dinamizó la economía. Entonces, eso pasa mismo con los migrantes, como lo decía Giovanna.
los migrantes también son consumidores. Entonces, esa interacción en la economía, que es bastante compleja, no solamente hace que se muevan hacia sectores donde hace falta, donde no hay trabajo, pero también crea trabajo nuevo. Los migrantes también son personas que toman riesgo, es decir, tienen ese don emprendedor que miramos en Estados Unidos. Por ejemplo, si ustedes comparan la proporción de emprendedores que son nativos de Estados Unidos versus los migrantes, hay muchos más emprendedores que son migrantes. ¿Por qué? Porque tienen ese gen de tomar riesgo. Entonces, está claro de que puede parecer contraintuitivo, pero es decir, esa interacción en la economía hace crear empleo. O sea, oferta y demanda clásica, o sea, la demanda se mueve hacia la derecha, la oferta también aumenta, hay un efecto cero, pero como la demanda aumenta más, hay un mayor dinamismo en la economía. Entonces, en cuanto a qué política, yo también tomaría el punto del emprendimiento, o sea, esa facilitación de dar oportunidades para que ellos puedan financiar sus emprendimientos nuevos también, hace que creen nuevas oportunidades a nivel local. ¿Y qué hace con los que son los locales? Por ejemplo, si una persona tenía un empleo de baja categoría, es decir, de bajo ingreso, al momento de ellos ingresar a esos sectores y como la economía se está dinamizando, los locales pueden transicionar hacia empleos de mayor calidad. Es decir, todos nos beneficiamos. Les quiero decir que de todos los estudios que se han hecho, no hay ningún estudio serio que diga que la migración afecta. Es decir, hemos visto, por ejemplo, llegadas de cubanos hacia Estados Unidos. Hemos visto recientemente con el huracán María de puertorriqueños llegando hacia los Estados Unidos y en ninguno de esos lugares hemos visto que ha habido efectos tanto en las economías locales como a las personas que están viviendo en esos países. Entonces, realmente es algo con lo que ganamos todos al final. Eric, ¿quieres agregar algo? Sí, gracias, Laura. Yo creo que también cuando estaba leyendo un poco los comentarios y creo que un punto ahí en general es como la percepción que se tienen de los migrantes como amenaza. Yo recuerdo cuando llegaban los colombianos, por ejemplo, a México y siempre se les asociaba con un tema de delito, ¿no? O sea, se decía colombiano igual a que te secuestren. Y es así de fuerte que la forma en que se puede, digamos, sesgar la visión que se tiene de ciertas nacionalidades, que es lo mismo que se hace con otras, ¿no? O sea, parece que es una cadena de discriminación. Yo veo mal como colombiano al venezolano, como mexicano veo mal al colombiano y como estadounidense veo mal al mexicano. Y entonces hacemos toda una cadena de reproducción de estereotipos y de ideas falsas. Y eso pues no tiene ningún sentido, porque si tú no eres solidario y si tú no expresas que tu país tiene digamos, un valor único que es la tolerancia, entonces tampoco puedes exigir que se respeten los derechos digamos, de tus connacionales en otros países. Tenemos que tener todos los países un punto de partida, que el respeto es la esencia central de cualquier relación entre los países. No puedes caer en un estereotipo y en un catálogo de decir, todos los venezolanos me vienen a robar trabajo, porque está comprobado también que la primera ola de venezolanos que salió de Venezuela son empresarios. Y a mí me tocó verla. Yo ni siquiera es que la leí o me la imaginé. Me tocó verla directamente en Ecuador. Yo estaba el día que se inauguró, por ejemplo, un negocio que estaba vendiendo hot dogs de un chico que abandonó Venezuela con su esposa y su hijo y se pusieron a vender hot dogs, aunque no sabían vender hot dogs, pero es lo único que se les daba de oportunidad de trabajo. Y llegaron a poner dinero en un país que ni conocían. Y entonces eso es lo que tenemos que agradecer siempre que llega una persona migrante, que se está arriesgando, que está poniendo un negocio, que se quiere poner como mano de obra para poderte ayudar. Si cambiamos esa perspectiva, vamos a entender la migración, porque la migración no es que yo, por ejemplo, como mexicano en Francia, soy un riesgo para los franceses, o que los franceses en España son un riesgo para los españoles, o como se creía hace tiempo que, por ejemplo, los italianos que llegaron a Francia los veían como una amenaza, los veían como lo peor, viciosos, borrachos, que nomás estaban comiendo, que eran flojos, y cuando empezaron a hacer los puentes, y todo lo que ven bonito de Francia, en gran parte es por la mano de obra de los italianos. Y entonces esa es la forma que tenemos que cambiar la forma de ver la migración. Muchas gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a abordar una segunda pregunta y yo creo que nos tocará más adelante organizar un panel para abordar las otras preguntas que plantearon los estudiantes. Bueno, esta segunda pregunta es de María Camacho. Ella pregunta lo siguiente.
¿La sociedad internacional brinda algún apoyo económico extra a los países que acogen a migrantes? Por ejemplo, como en el caso de los migrantes venezolanos, que la tasa ha sido inmensa en poco tiempo. Sí, si quieres otra vez yo arranco ahí, Laura. Y María, sí, realmente sí, y en eso hay que ser súper honesto. Por ejemplo, en el caso colombiano, el ejemplo que tú pones allí, el gobierno colombiano no hubiera podido solo. O sea, evidentemente hay un gasto que hacer y hay una inversión en realidad que hacer, que es una inversión a mediano y largo plazo, y ese dinero pues nosotros no lo teníamos. Y realmente la comunidad internacional, a través de donantes internacionales, han aportado recursos financieros y, por supuesto, técnicos de cooperación para que Colombia pueda manejar el tema de la migración proveniente de Venezuela. Ahora, ¿que son suficientes? No. ¿Que son los que se necesitan? No. La crisis venezolana, por ejemplo, la crisis migratoria venezolana es comparada, digamos, con sus dimensiones, es la que menos financiada está. A la crisis siria le pusieron un montón de dinero, todo el mundo, los europeos, los norteamericanos, financiaron a diferentes países, el Líbano, Turquía, Grecia, para que los sirios pudieran ir hacia allá. En cambio, en esta crisis migratoria venezolana, la verdad es que hasta cálculos del año pasado se había solamente suplido el 30% de los fondos que se requerían. O sea, realmente sí hace falta mucho más esfuerzo financiero, pero también hay que decir que claramente la comunidad internacional, a través de las agencias de cooperación de los grandes países desarrollados del mundo, han aportado y también, por supuesto, las agencias, en este caso, pues las agencias del sistema de Naciones Unidas, también hemos hecho un esfuerzo en términos financieros y técnicos para apoyar en el caso, pues digamos, de Colombia, Ecuador, Perú, pues los países de mayor recepción de migración venezolana, para apoyarlos en su manejo, digamos, de esta nueva realidad. Gracias, Giovanna. Eric o Gersan, ¿quieren agregar algo? No, yo únicamente diría que el tema venezolano hay que dimensionarlo como, no únicamente como la cantidad, sino también con la parte de característica específica que tiene este país. Son gente que está migrando con un alto nivel educativo. Si en verdad nos damos la oportunidad de platicar con ellos, son gente que tiene un montón de capacidades. O sea, las economías por donde se están quedando, que en este caso sé que afecta directamente, digamos, por la presencia y que se sienten afectados porque hay muchos venezolanos. En Colombia tiene que ver porque es un país vecino y la geografía no se decide. O sea, la geografía les tocó ahí y si hubiera estado México al lado, hubieran llegado a México. El punto no es decir que, híjole, Colombia, qué mala suerte porque nos llegan los venezolanos. Pues no, es geografía, es simplemente que les tocó y estaban ahí y llegó una persona que hizo un proceso político y les tocó estar ahí. Simplemente tiene que ver con que, ya aceptando el tema geográfico, saber que una persona no se va de su país de origen pensando que no quiere regresar. Siempre y cuando haya condiciones para regresar, la gente se va a regresar. Nunca va a estar una persona en un país ajeno simplemente porque se toma, no sé, me tomo 5 años de mi vida a ver qué me pasa, ¿no? A ver cómo voy y molesto a los colombianos. Absolutamente no es así. La gente siempre tiene el deseo de regresar a sus países de origen porque dejó sus casas, dejó sus familiares, dejó su propiedad, su carrito, hasta su mascota de repente, que puede sonar un poco ridículo, pero eso para muchas personas es lo único que tienen. Y entonces, ¿por qué seguir haciendo este tema de que llegan para quedarse para toda su vida? Vean, los mexicanos, que yo conozco el tema en Los Ángeles, si los mexicanos tuvieran la oportunidad, los mexicanos indocumentados, de regresarse a México, tendríamos una migración circular, la gente regresaría constantemente a sus comunidades de origen. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando metemos este tema de las visas, cuando metemos este tema de las restricciones de movilidad, pues la gente se ve forzada a quedarse en un país donde quizás ya está agotado, pero pues ya no se puede regresar porque si se regresa, sabe que tiene que pasar por el desierto, sabe que tiene que pagar una cantidad importante para ingresar a los Estados Unidos
Y eso es básicamente lo que explica el por qué la gente de repente se queda tantos años, ¿no? Pero justo creo que es mucho empezar a tener debates como este que tenemos el día de hoy, y que la gente empiece también a despejarse muchas dudas y miedos que tienen sobre los flujos migratorios. Muchas gracias, Eric. Bueno, le quiero dar las gracias a los invitados, estos participantes de lujo que tuvimos el día de hoy en una discusión que es muy pertinente e interesante para los tiempos que estamos viviendo en el continente. Quiero agradecer también a todos los estudiantes, el público que estuvo aquí muy conectado, haciendo bastantes preguntas, que bueno, ojalá nos hubiera alcanzado el tiempo para poder conversar más sobre ellas, pero estoy segura que tendremos otra oportunidad para hacerlo. Gracias también a la Cátedra Global, a toda la logística, al señor William, que está detrás de toda la parte técnica apoyándonos, y bueno, hasta un próximo evento. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Laura. Y bueno, nosotros también agradecemos a todos nuestros invitados por su especial participación y a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión de Cátedra Global. Los invitamos a seguir conectados a la programación de Cátedra Global Virtual. Asimismo, los invitamos a que nos sigan en Instagram como @uninorteglobal y compartan su experiencia durante Cátedra Global Virtual. Feliz día. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.